Listo, muy buenos días y buenas tardes a las personas que nos miran en retransmisión. Estamos en la primera clase de este taller, Terapia Familiar. Muchísimas gracias a quienes se están incorporando. Ya vamos a iniciar con esta primera sesión. Son 3 clases las que vamos a estar nosotros en este taller, hoy lunes, martes y finalizando el día miércoles, en vivo a las 11 de la mañana, hora Ciudad de México, con una retransmisión de las 7 de la noche, de igual manera, hora Ciudad de México. Y pues bueno, hay algunas preguntitas que ustedes han realizado respecto al taller. Ahorita de manera rápida, vamos a aclararla. Sí, la retransmisión es a las 7 de la noche. El enlace de retransmisión, como el enlace de en vivo, solamente se comparte ahí en el grupo, ¿sale? Nosotros no mandamos mensajes directos, no hacemos llamadas de manera directa. Toda la información recauda ahí en los grupos de chat, ya sea los de WhatsApp o también los de Telegram para los que se han estado uniendo en la aplicación de Telegram. Ahí también mandamos la información de las clases en vivo. El enlace de Zoom o la clase en vivo va a ser prácticamente el mismo enlace de los 3 días. El que varía es el enlace de la retransmisión. Este enlace sí cambia cada día dependiendo del video. Y ojo aquí, la clase o el video no queda de manera permanente. Las clases se quitan o se ponen en privado una vez que finaliza la sesión para que ustedes, pues bueno, tengan en cuenta y puedan verlo a la hora que se establece. Les recuerdo, para quienes están entrando, a las 7 de la noche va a ser la retransmisión. Hora Ciudad de México, estamos manejando horario Ciudad de México. Chéquenlo en su zona horaria. Ahorita, por ejemplo, los que están en vivo, pues son las 11, ya ustedes sabrán en qué horario se van a estar conectando en vivo y qué tiempo nos estamos llevando también. Para aquellos que han estado preguntando sobre la constancia, sí hay una constancia con valor curricular. La constancia es opcional, no es obligatoria. Para las personas que vayan a adquirirla, esa tiene un costo administrativo o un costo de recuperación. Les recuerdo que el taller, tanto las clases en vivo como las clases en retransmisión, o sea, el taller de manera completa, es gratuito. No tiene ningún costo que ustedes estén aquí aprendiendo de la experta, que ahorita pues vamos a presentarla. Algunos de ustedes pues ya han estado en algún otro taller o diplomado con ella. No tiene ningún costo. Quienes vayan a adquirir la constancia, esta sí tiene un costo de 270 pesos mexicanos o 16 dólares americanos, como se le haga mejor la conversión. Para los que están en México, pueden hacerlo a través de transferencia o a través de depósito, tanto en banco como en tiendas convencionales. Para los que son fuera de México, solamente hay 2 maneras en las cuales nosotros trabajamos, que es PayPal y Hotmart. La información de manera detallada ahorita en el grupo se les comparte para que ustedes puedan tenerlo a la mano. ¿Cuándo se realiza el pago de la constancia o cuándo ustedes lo pueden realizar? Una vez que se les comparte la información, ustedes ya pueden ir solicitando su constancia. Para aquellas personas que finalizan el taller, también finalizando el taller, ya la pueden solicitar, o como fecha límite va a ser el día martes 25 de febrero. Hasta el martes 25 de febrero se va a estar todavía admitiendo constancias de este taller, ¿sale? Así que tienen un muy buen tiempo para aquellos que vayan a adquirir su constancia. La constancia cuenta con código QR y un valor curricular de 12 horas. Está validada ante el Instituto de Capacitación y Desarrollo Infantil. Eh, Aparte, les vamos a estar brindando también lo que es el material del taller, las grabaciones, las 3 grabaciones de manera permanente de las clases, la presentación de la ponente y archivos adicionales relacionados al tema que ustedes han estado viendo o que van a estar viendo durante este taller, ¿sale? El taller tiene una duración, recuerden, aquí ya nos vamos para iniciar la sesión. Vamos a estar 3 días, lunes, martes y miércoles, en el horario en vivo de las 11 de la mañana, hora Ciudad de México, o en retransmisión de las 7 de la noche, hora Ciudad de México. Va a tener una duración de 1 hora y media a 2 horas aproximadamente cada clase, ¿sí? Los micrófonos y el chat van a permanecer silenciados una vez que inicia la sesión.
Esto es para que ustedes tengan un mejor aprovechamiento del aprendizaje sin distracciones, tanto para ustedes como para la ponente. Una vez que finaliza la clase, se activa el chat para un breve espacio de preguntas y respuestas y también de sus comentarios, ¿sale? Y pues bueno, vamos a iniciar. Quien va a estar a cargo de este taller, ya muchos han estado con ella en otros talleres, también en diplomados. Ahorita va a estar a cargo de ese taller de terapia familiar. Ya tenía ratísimo que no dábamos el taller de terapia familiar, ya lo habían estado solicitando. Va a estar a cargo la maestra Daniela Ramos Pérez. Ella es psicóloga, tiene un diplomado en neuropsicología, un diplomado en trastornos del espectro autista, un diplomado en psicología educativa, está certificada en hipnoterapia, en PNL y en terapia cognitivo-conductual. Tiene diferentes cursos como de psicología infantil, neuropsicología en la educación, PAP y apoyo emocional a distancia, técnicas y estrategias para un psicodiagnóstico infantil efectivo, intervenciones en casos de abuso sexual infantil, y también ha participado en diferentes foros, congresos, diplomados y talleres, tanto, pues bueno, con nosotros en ICADI como de otros institutos. Ella también da consultas de manera privada, en línea. Para los que no están en Tijuana, creo que ella se encuentra en Senan, Tijuana. Ahorita ella les va a dar sus datos para quienes quieran consultarla, y también ha estado dando talleres dirigidos a pacientes y a padres para que ustedes chequen también en sus redes sociales. Recuerden que las redes sociales son muy importantes hoy en día porque es el medio en que, pues bueno, nos comunicamos y nos damos a conocer. Así que para quienes nos quieran compartir en sus historias o en sus publicaciones, nos encuentran como Icadi, @Icadi, y también es muy importante los comentarios que ustedes hacen respecto a los talleres, respecto a qué otros talleres les interesa. Así que, pues bueno, bienvenidos sean en nuestras redes sociales. Maestra, ya estamos listos, ya podemos iniciar. Listo. Pues muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Y sí, como dice la licenciada, este taller ya tenía mucho. A mí en lo personal no me había tocado darlo, es la primera vez que lo voy a compartir con ustedes. Les pido de favor, para los que puedan prender su cámara, yo sé que algunos ya la tienen prendida, los que puedan prender su cámara, de verdad se los agradezco un montón porque si no siento que estoy hablando solita y no me gusta. Entonces, los que puedan prender su cámara, gracias. Y así ya veo caritas conocidas, porque sé que con muchos hemos compartido ya en otros talleres. Y también a veces hablo muy rápido. Entonces, si ven que voy muy rápido, ahí me hacen. Si ven que algo no está funcionando, ya me hacen señas, porque el chat realmente lo desactivo se desactiva durante toda la presentación, y entonces tampoco estoy al pendiente del chat, ni mucho menos, ¿va? Entonces, les voy a iniciar a compartir. Espérenme un momentito. Listo. Pues este taller les decía que es la primera vez que me toca compartirlo con ustedes. La verdad me gustó bastante. eh, es de técnicas y estrategias de intervención en terapia familiar. Regularmente pues abordamos más hacia la orientación infantil, porque justamente ICADI se encarga de promocionar talleres en el área infantil. Pero pues sabemos que los niños vienen de una familia, ¿verdad? Y que muchas veces, si esa familia no está tan estable, si no reciben la orientación adecuada, pues se nos complica un poco más salir adelante con cualquier dificultad, con cualquier problema emocional que tenga algún niño, ¿no? Entonces es importante también dar un abordaje eh, completo a las familias. Y el objetivo de este taller en específico es brindarles a ustedes las técnicas y herramientas necesarias, prácticas y teóricas. La verdad es que, pues sí, tenemos que ver un poco de teoría porque así lo pide, pero siempre la idea de mis talleres es darle la mayor cantidad de recursos prácticos, porque bueno, sabemos que la teoría, pues por ahí podemos leer un libro y está, ¿no? Lo que presentan el libro y nos los venden de una manera, nos lo platican de una forma, y a la hora de ya de estar en la consulta de repente es muy distinto, ¿no? Interactuar con las personas, encontrarles a veces el modo a la relación que tienen de familia, pero bueno, vamos a ver un poquito de teoría y también vamos a ver práctica.
Quien ha estado conmigo sabe que regularmente iniciamos hablando un poco de la teoría, después vamos abordando las estructuras de las sesiones y al final las técnicas. En esta ocasión no. En esta ocasión, durante los 3 días va a haber algunas técnicas, durante los 3 días vamos a ir viendo la estructura porque es bastante amplio y son muchas corrientes que manejan la terapia familiar. Entonces voy a tratar de irles dando las técnicas y saben que al final siempre dejamos un espacio para responder las dudas. Siempre trato de apurarme para darles más espacio porque regularmente surgen muchas dudas. Entonces, bueno, importante iniciar hablando de qué es la familia. Sabemos que es nuestro primer entorno de aprendizaje y de apoyo, pero también puede ser un espacio de conflicto y con muchos desafíos, ¿no? En esta ocasión, pues la terapia familiar nos ayuda a mejorar la comunicación, a resolver problemas, a fortalecer los lazos. Hablar de la familia ahorita, en la actualidad, es bastante amplio, es bastante complejo, ya que en otro momento de la vida a lo mejor hubiéramos pensado al hablar de la familia que es mamá, papá e hijos, ¿no? Y ya, ahí está. Y entonces la terapia familiar era orientada a resolver ese tipo de situaciones entre papá, mamá y los hijos. Sin embargo, ahorita, pues los modelos familiares han cambiado muchísimo, ¿no? Y también nosotros como psicólogos, como terapeutas, tenemos que estar preparados para poder abordar las diferencias familiares que pueda haber. Hay familias reconstruidas, hay familias que nada más es de mamá e hijos, hay familias que tienen dos mamás, que tienen dos papás, hay familias en las que los abuelos están a cargo de los hijos. Entonces es importante antes de cuando vamos a abordar la cuestión familiar, conocer muy a fondo cómo son los lazos y cómo es la relación y ser muy cuidadosos también nosotros, sobre todo cuando vamos a trabajar con niños, cuando vamos a abordar con adolescentes, en tener mucho conocimiento de cómo está el desarrollo familiar y las relaciones familiares para evitar situaciones. No sé, a lo mejor es muy común preguntarle a un niño cómo está mamá, cómo está papá, cómo se llevan y probablemente él no conozca a sus papás y a lo mejor vive con sus abuelos, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esta conciencia de que la familia, híjole, puede estar constituida de muchísimas maneras y tener esa apertura también, ¿va? ¿Para qué nos sirve o cómo nos beneficia la terapia familiar? Pues nos ayuda a mejorar la comunicación entre sus miembros. Lo decíamos, independientemente de quiénes sean los miembros que conforman esta familia, pues sabemos que básico e importante es que tengan una buena comunicación. Si esto no está sucediendo así, pues va a haber muchísimos conflictos, ¿no? Y regularmente la familia sí va orientada hacia la crianza de niños, de adolescentes y demás, ¿no? Por eso se considera muchas veces como una familia y regularmente cuando a lo mejor es una pareja que no tienen hijos, pues se va más orientado hacia terapia de pareja. Sin embargo, pues al final del día también son una familia y técnicas de aquí las podemos utilizar en ese proceso. Lo importante es mejorar la comunicación entre sus miembros, resolver conflictos de manera saludable. Parecería lógico, ¿no? Que siempre se busca resolver conflictos. Sin embargo, de forma natural, muchas veces no tenemos esas herramientas. Nosotros, cada uno de ustedes fue criado en una familia. Y entonces ustedes aprendieron a resolver los conflictos basados en cómo esa familia resolvía sus conflictos, ¿no? Ah, pues si mamá y papá gritaban, o si mis abuelos gritaban, si mis tíos gritaban, si todos gritaban en casa, pues yo aprendí que esa es la manera sana y que esa es la única manera tal vez, sobre todo cuando estamos hablando de niños más pequeños, pues su único modelo es el modelo familiar. Entonces, cuando empieza a haber muchas veces dificultades que empiezan a salir a la luz, y que empiezan a notar dentro del sistema familiar cuando alguno de los individuos ya está a lo mejor en edad escolar o ya está en contacto más social. Entonces ahí es donde empieza a haber diferencias. Ah, ok, en la escuela a lo mejor ya le llamaron la atención porque se pelea con todo el mundo y les grita, ¿no? Entonces dentro de casa eso es normal, pero al salir al mundo en una cuestión social con normas distintas, con formas de resolver los conflictos diferentes, pues ahí es donde empieza a saltar a la luz, ¿no? Y decir, híjole, algo está pasando porque ya lo mandaron a llamar, porque ya le dieron el reporte, porque esto. La verdad, la mayoría de las veces, y hay que ser realistas, las personas se acude a terapia cuando hay una indicación por parte de alguien más, ya sea el médico, ya sea para los niños de parte de la escuela, de parte de alguna institución. Es muy poca la población que acude porque dice, híjole, yo estoy viendo que dentro de mi familia hay muchos conflictos y necesitamos ayuda.
gracias a todas las redes sociales, al avance que ha tenido ahorita la sociedad, ya son más las personas que sí tienen esa conciencia de decir, híjole, creo que esto no está funcionando, vamos a buscar ayuda. Pero la verdad es que es muy poquita la población que lo hace. Entonces, bueno, parte de la tarea que se tiene dentro de las sesiones de terapia familiar, pues es ayudarles y darles herramientas para que sepan cómo resolver de una forma saludable los conflictos, que siempre va a haber conflictos, porque no todas las personas pensamos de la misma manera, cada cabecita es un mundo e interactuar dentro de este mundo con los otros mundos no siempre es lo más sencillo, pero si tenemos las herramientas adecuadas, pues se va a dar de una mejor manera, ¿no? Fomentar la comprensión y la empatía y ayudar a afrontar crisis familiares, que también vamos a ahondar un poquito más en la cuestión de crisis familiares. Hay algunas que son esperadas de forma natural y algunas que son inesperadas y vamos a abordarlo un poquito más. Hablar de teoría, les decía, es ver un poquito los fundamentos y de dónde viene la terapia familiar como la conocemos hoy. Ha sufrido muchos cambios, ha vivido muchas etapas y esa surgió en el siglo XX como una respuesta a las limitaciones de la terapia individual, ¿no? Se enfocaba más en la dinámica y las relaciones dentro de la familia como un sistema. Entonces, ¿qué pasa? Y en algún momento yo se los he compartido que yo inicialmente empecé trabajando únicamente con niños, ¿no? Esa era mi orientación. Y de repente me di cuenta, es como, híjole, pero este niño crece, ¿no? Entonces también hay que trabajar con adolescentes. Sí, pero ese niño vive en una familia. En esa familia hay conflictos y no todo se puede resolver únicamente trabajando con el niño, porque puedo trabajar aquí, le puedo dar herramientas, podemos trabajar muchas cosas, pero llega a su sistema familiar y otra vez regresan a lo mismo. Es más fácil que el niño se adapte a su sistema familiar de nuevo y a la dinámica que hay ahí, porque es con quien convive más, a que se adapte a las herramientas y técnicas que yo le brindo en sesión. Entonces ahí fue donde dije, bueno, ¿sabes qué? Necesitamos trabajar también con las familias. Ah, pero esas familias no nada más conviven como familia, también hay relaciones de pareja, ¿no? Entonces, ok, hay que trabajar con esa cuestión. Y yo me imagino que así como yo fui llegando a esta conclusión de tener que eh, pues orientarme más, tener que educarme más en todas estas corrientes, pues fue el mismo proceso que llevó los fundamentos de la terapia familiar, ¿no? Entonces, hay limitaciones en la terapia individual que la terapia familiar va complementando y esto ha sufrido una evolución. En 1940, 1950, pues las influencias eran más del psicoanálisis, que sabemos que, bueno, es parte de lo fundamental de la psicología, ¿no? Entonces era influenciado por el psicoanálisis y la psicología social con investigaciones sobre la comunicación en la familia. Ya para 1950, 1970 empieza la terapia sistémica. De esa vamos a hablar un poco más adelante porque ha ido sufriendo evoluciones a lo largo del tiempo, sin embargo, surgió en ese momento, ¿no? Y ve la familia como un sistema interdependiente. Continúa pasando el tiempo, 1950, 1970 también. Aquí, en estos años, entre 1950 y 70, surgieron diferentes modelos. Empezaron ya como a ramificarse y cada escuelita a crear un modelo distinto para trabajar. También estaba la terapia estructural, que desarrollaba técnicas para modificar la organización familiar y el manejo funcional y la terapia estratégica que promovía la interacción directa para resolver problemas familiares rápidamente. Estas se fueron como perfeccionando, por decirlo de alguna manera, con el paso del tiempo y se fueron expandiendo. Ya hacia 1990 se integraron enfoques conductuales, cognitivo-conductuales a la terapia familiar, que también vamos a abordar a lo largo de este taller. También se empezó a integrar la terapia narrativa y ya se hablaba más del énfasis en la multiculturalidad, ¿no? Ya sabemos que la interacción de las culturas, de la individualidad de cada familia, de las diferencias, aquí siento yo que es donde se tomó más conciencia sobre la diversidad familiar en 1990, que lo ve uno lejos, pero realmente no tiene tantos años de evolución estas corrientes psicológicas y la terapia familiar. Y pues como la conocemos hoy,
de cierta manera, obviamente con sus modificaciones de 1990 para acá, el uso de enfoques ya más integrativos, combinando diferentes modelos, se va incorporando la terapia familiar al contexto clínico, educativo y social. Y el desarrollo de la terapia familiar online basada en evidencia. Sabemos que ahorita y sobre todo a raíz de la pandemia, yo creo, se empezó a popularizar más el dar atención en línea, el dar atención a distancia. Antes de eso era como muy contaditos los que trabajaban de esta manera. ¿Existen limitaciones de la terapia en línea? Sí, ciertamente sí existen limitaciones. Sin embargo, pues sabemos que es una herramienta que hoy en día ya se puede utilizar. Entonces, bueno, básicamente esta ha sido la evolución de la terapia familiar. He de confesarles que la historia no es lo mío, si se dieron cuenta, nombres y eso, me hago bolas, pero bueno, era necesario conocer un poco, ¿no? Los orígenes para saber de dónde viene y por qué el día de hoy se trabaja de esta manera. Entonces, bueno, la idea de toda esta evolución ha sido ya ser más flexibles y adaptarnos a la realidad de cada familia, que ese es el verdadero desafío y el reto que nosotros tenemos, adaptarnos a las necesidades de cada familia. Siempre se los digo, nos toca hacer trajes a la medida. En este taller vamos a ir viendo diferentes técnicas, vamos a ver estrategias, pero no todas nos van a funcionar con todas las familias, no todas se van a adaptar a todas las necesidades. A lo mejor va a haber familias que tengan la misma estructura, aparentemente, a lo mejor sí, tengo una familia de mamá, papá e hijos, y acá mamá, papá e hijos, pero a lo mejor pruebo la misma técnica y no me funciona. Entonces, siempre tenemos que adaptarnos y no forzosamente quiere decir que la técnica no sirva o que no la esté aplicando de manera adecuada. Simple y sencillamente es que para ese modelo familiar no nos está funcionando tanto y siempre tenemos que innovar, cambiar, ir probando técnicas y estrategias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver un poquito los enfoques que lo vimos y de ahí vamos a empezar a ver algunas técnicas ya. La terapia sistémica. Esta terapia va enfocada y ve la familia como un sistema, donde cada miembro influye en los demás y en el funcionamiento del conjunto. Digamos que ve la familia como un relojito, como la máquina de un reloj, ¿no? Donde cada engranaje va funcionando de manera perfecta y va influyendo en los demás, ¿no? Si este engrane funciona, pues los demás van a continuar. Ojo aquí, el hecho de que estén funcionando adecuadamente no quiere decir que lo estén haciendo de la manera más sana o saludable para ellos. Sin embargo, cada familia que nosotros conozcamos desde su perspectiva, desde su ideología, desde sus creencias, funciona adecuadamente. Claro, de repente empiezan a surgir conflictos que dicen, ¿qué está pasando aquí? Y regularmente la culpa, por decirlo de algún modo, o la responsabilidad suele recaer en un engrane de la familia, porque es más fácil para la familia verlo así. Muchas veces el síntoma principal de que ese engranaje, aunque está funcionando aparentemente bien, tiene que hacerse sus ajustes, va a ser o los niños o los adolescentes. Regularmente va a ser enfocado ahí. Y muchas veces la primera intervención que buscan es esa, la infantil o la del adolescente. ¿Por qué? Porque es quien va a notar, a dar más a notar los síntomas de que ese sistema familiar tiene alguna deficiencia o tiene carencias o le faltan recursos o herramientas, ¿no? Entonces, aquí parte del trabajo es ir viendo cómo vamos a reestructurar ese sistema para que pueda funcionar de una manera más saludable para todos los integrantes de ese sistema familiar. Y aquí lo trabaja a través de la modificación de patrones de interacción disfuncionales que podamos encontrar en la familia. Ojo, muchas veces ellos tienen conciencia de esa situación que está siendo disfuncional y muchas veces ellos no tienen conciencia. A través de la terapia familiar, ellos empiezan a tomar conciencia de que a lo mejor la manera en que vengo resolviendo mis conflictos estos 20 años, pues resulta que no era la más adecuada y que tengo que aprender a comunicarme de manera diferente. Normalmente para las personas mayores de la familia, que suelen ser como la cabeza de la familia, es para quienes les cuesta un poquito más de trabajo. Yo siempre les digo, es que trabajar con adultos es como con adultos y niños. Imaginemos que tengo dos vasos
del mismo tamaño, llenos de granitos de arroz. Uno está lleno a tope y el otro apenas ni al cuarto llega, ¿no? Está súper poquitos granitos de arroz. Y yo digo, ¿saben qué? Necesito llenar los dos granitos, los dos vasos de frijolitos, pero nada más puedo sacar de un granito en un granito. ¿Cuál me voy a tardar más en vaciar? Pues obviamente el que ya está lleno, ¿no? Y va a ser mucho trabajo y a lo mejor me va a ser más pesado y me va a costar un poquito más. Entonces, ¿qué pasa? Los adultos somos vasos llenos, ¿ya? Y los niños, los adolescentes son, digamos que van en menor medida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces la mayor resistencia que vamos a encontrar va a ser a los engranajes principales de esa familia, ¿no? Entonces, para eso, pues es brindarle la mayor cantidad de herramientas, hacer, trabajar con la psicoeducación y muchas otras técnicas que vamos a ir viendo a lo largo de este taller. En esta ocasión, el reencuadre es importante, la intervención paradójica también y el genograma, que son las técnicas y del enfoque que vamos a ver el día de hoy. Aquí están algunos de los pioneros que igual si quieren buscar información más detallada de este enfoque, pues ahí están, ¿no? Como los autores que pueden encontrar más. Sin embargo, hay que saber que a lo mejor yo me puedo ir a buscar los inicios de la terapia sistémica y verla comparada con el día de hoy y ya va a haber mucha diferencia, ¿no? Porque siempre está, eso es lo maravilloso de la psicología, pero también eso nos obliga a siempre estar, ¿no? Como muy al pendiente porque empieza a haber nuevos descubrimientos, empieza a adaptarse también a la tecnología y a la nueva forma de vida, ¿no? Entonces, bueno, la terapia sistémica, esto es lo que sostiene. También vamos a encontrar la terapia estructural. Esta terapia se centra en la organización interna de la familia y en cómo distribuye sus jerarquías y límites entre los subsistemas, padres, tutores e hijos. Es decir, esta terapia, más allá de la otra, que ve como un sistema en donde cada parte es importante para que esto funcione y si un engranaje no está bien, nada va a funcionar. Entonces trata de reparar todos los engranajes y embonarlos bien. Esta terapia se enfoca más en ver si la estructura jerárquica está bien organizada y trabaja en hacer la reestructura adecuada para que esa jerarquía funcione como en teoría debería de estar funcionando. ¿Cuál es el objetivo? Reestructurar la dinámica familiar para promover un funcionamiento saludable, con límites claros y roles bien definidos, ¿no? Entonces, digamos que es un poco más conservadora, por decirlo de algún modo, y si lo vamos a utilizar, no tenemos que perder el enfoque de la importancia, sí, de las jerarquías, porque al final de cuentas, si estamos hablando de una familia donde hay menores, donde hay niños, donde hay adolescentes, sabemos que necesitan límites, sabemos que necesitan una guía, sabemos que necesitan tener clara cuál es su posición de la familia. Sin embargo, no podemos decir como, ah, sí, tú simplemente tienes que seguir órdenes, seguir lineamientos y te tienes que acatar. Porque hay que ser realistas. Muchas veces, aunque seamos adultos, no tenemos la razón. Aunque seamos adultos, no lo sabemos todos y siempre se puede aprender de los niños, se puede aprender de las adolescentes. Entonces, sí, este enfoque, la verdad es que nos funciona mucho, sobre todo cuando hay dificultades sí en las jerarquías, ¿no? Pero más allá de las jerarquías, en los límites que se establecen entre los subsistemas familiares, ¿no? Entonces, estos límites no quiere decir nada más que vayan a ir de arriba hacia abajo. A veces necesitamos también trabajar en los límites de abajo hacia arriba de la jerarquía, ¿no? A lo mejor tengo un papá demasiado autoritario que se compró muy bien su papel de ser el máster de la jerarquía, pero a lo mejor ni siquiera tiene una buena comunicación y tampoco es flexible en nada y tampoco escucha a los demás. Entonces, obviamente, aunque está muy bien acomodado en su jerarquía, va a tener dificultades en la estructura familiar porque no hay una buena comunicación. Y parte de todo eso, pues se va a ir dando en el análisis que nosotros hagamos acerca de cada una de las familias, ¿no? Entonces, ir conociendo esta parte. ¿Qué técnicas utiliza? El reencuadre, la dramatización, la reestructuración de límites y la confrontación. Todas esas técnicas que les estoy mencionando las vamos a ver más a profundidad, ¿va? Entonces, bueno, esto es como para darnos una idea de las diferencias entre cada uno de los enfoques. También nos encontramos con la terapia estratégica. Esta terapia se enfoca en la solución de problemas específicos
y se basa en la idea de que el cambio puede ser rápido y estratégico, ¿no? Provoca cambios en la conducta y en la percepción del problema a través de intervenciones directas y a veces paradójicas. ¿A qué se refiere? Más allá de analizar la estructura, de analizar todo el funcionamiento, de ir viendo si están bien acomodadas las jerarquías, si hay límites, si hay esto, se centra en cuál es el problema que traen. ¿Qué es el problema que estoy viendo? Vamos a atacar directamente a ese problema y vamos a darle solución rápida a ese problema en específico. No se va a ver de dónde viene ese problema y cómo afecta a toda la estructura y si las jerarquías están ordenadas, sino es como, ah, ok, ese es el problema, vamos a trabajarlo de manera directa, ¿no? Por eso se llama estratégico, ¿no? Es como estrategia hacia este conflicto en particular. La verdad, desde mi perspectiva muy particular, yo sé que al igual que en cualquier corriente psicológica, en cualquier enfoque, siempre suele ser como que casarse con un enfoque. Yo siempre les digo, ¿no? No se casen con un enfoque. La verdad es que cada una de las corrientes psicológicas, cada uno de los enfoques tiene cosas que aportar, ¿no? No todos nos van a aplicar para todos los casos ni para todas las situaciones, pero mientras más nos diversifiquemos, mejor podemos hacer esos trajes a la medida que necesitamos para las necesidades específicas de cada familia. A lo mejor en la cuestión de de este enfoque de la terapia estratégica nos puede servir como primera instancia para trabajar el conflicto mayor que la familia trae a nosotros. ¿Por qué? Porque hay que ser realistas. Cuando buscan la terapia, siempre van a buscar como una solución mágica, algo maravilloso que de una sesión a otra ya se vean cambios y resultados, ¿no? A veces les cuesta un poquito de trabajo entender que es todo un proceso. Yo de repente sí les digo, ok, va. Queremos resolver esta situación y queremos que toda la familia esté en orden y que todos nos llevemos bien, sí. Pero, ¿cuántos años llevan siendo familia? No, no, pues que 20, que 30, que 40, que 50, dependiendo, ¿no? De la edad que tengan. Ok, entonces miren cuántos años llevan. ¿Ustedes de verdad creen que en una, dos o tres sesiones podemos resolver todas las situaciones que se han dado a lo largo de este tiempo? Entonces como que tienen un poco más de conciencia de saber que, pues sí es cierto, ¿no? Es un proceso. Pero esta terapia estratégica nos puede servir para ir resolviendo de primera instancia el conflicto mayor que los llevó con nosotros, porque regularmente es así. Llegan porque hubo algo que es como esa gotita que derramó el vaso, en donde las cosas ya se salieron de control y entonces ya me di cuenta que sí necesitamos ayuda. Entonces ahí es para esa terapia, siento que nos puede servir para eso y si la combinamos con los demás enfoques, pues vamos a poder dar una atención integral porque puedo trabajar de manera directa con esto como inicio y de ahí ya, con más paciencia voy trabajando los demás enfoques para poder ahondar muchísimo más y poder reestructurar mejor y que realmente tengan cambios duraderos, ¿no? No que solamente sea resuelvo este problema ahorita y ya, pero al rato voy a caer en la misma situación. Entonces, bueno, parte de las técnicas que utiliza es la prescripción del síntoma, hace tareas para el hogar e intervenciones paradójicas, que también las vamos a ver más a profundidad, ¿va? Otro de los enfoques, pues, es la terapia cognitivo-conductual aplicada a la familia. ¿Cuál es su enfoque o qué es lo que busca? Combina principios cognitivos del pensamiento y las creencias y conductuales, ¿no? Las acciones para modificar los patrones disfuncionales de la familia. Igual que cualquier técnica de terapia cognitivo-conductual, busca ir a los pensamientos, a las creencias, a las ideas que tengo de raíz que me hacen comportarme de cierta manera. Y la terapia cognitivo-conductual sostiene que si cambio mi manera de pensar o de percibir o la creencia que tengo respecto a algo, por ende, la forma en la que me comporto respecto a eso va a cambiar en ese momento. Entonces, aplicarlo a la familia, pues busca justo esto, cambiar pensamientos irracionales o conductas problemáticas que contribuyen al conflicto familiar y va fomentando habilidades de comunicación y de resolución de problemas. Es de las terapias también que pues ha tenido mucho más auge en los últimos años. Creo que es bastante completa, a diferencia de la terapia conductual que en un momento
se hacía, ¿no? Con los pioneros, hablamos siempre de Pavlov, de Skinner, que era como más radical, no únicamente, ¿qué estás haciendo? Vamos a modificarlo y hasta ahí, ¿no? Porque te condiciono para que hagas esta modificación. Y siendo realistas, es uno de los enfoques educativos más utilizados, sobre todo por generaciones anteriores, en donde pues al final de cuentas, a través de castigos, a través de amenazas, a través del miedo, te obligo a que hagas lo que yo considero que debes de hacer, ¿no? Entonces, cuando se combina con la terapia cognitiva, empieza ya a ir más a fondo, ¿no? Ok, sí, pero esta conducta tiene que ver con una idea que tiene esa persona, tiene que ver con una creencia, va más allá, no nada más es que sea un robot que hace, que sigue indicaciones y tiene conductas, también tiene pensamientos, ¿no? Entonces, cuando se empezó a combinar, creo que se han logrado grandes cambios y es una de las terapias más utilizadas, ¿no? De hecho, justamente en este mes iniciamos un diplomado de terapia cognitivo-conductual, pero va orientada a la depresión y a prevención del suicidio. Ahí, por si gustan, ahí también vamos a trabajar, ¿no? Más a fondo con esta terapia. Pero bueno, dentro del ámbito familiar también es muy utilizada y usa técnicas como la reestructuración cognitiva, el entrenamiento de habilidades de comunicación, solución de problemas y el refuerzo positivo, ¿va? Ahí también están los pioneros en cada una de las corrientes, ¿no? Ahora, ya vimos un poquito acerca de los enfoques que vamos a manejar, vamos a ver las técnicas más a profundidad, sin embargo, también es importante hablar de la ética y del marco legal en la terapia familiar, ¿no? Al igual que en todas las terapias que nosotros vayamos a manejar, siempre es importante conocer esta parte, ¿no? Hablar de la terapia familiar pues implica trabajar con múltiples personas a la vez, lo que genera mayores desafíos éticos y legales, ¿no? Es fundamental que los terapeutas actúen de manera responsable, profesional, para proteger el bienestar de los pacientes y garantizar, ¿no? Sobre todo un ejercicio adecuado de la terapia. Lamentablemente ahorita, justo por los beneficios que podemos verle también ha sido complicado el que la terapia ya pueda ser en línea, el que ya haya mucho más versatilidad a la hora de dar terapia, también lamentablemente ha propiciado que sea menos ético este trabajo, ¿no? Y que de repente se salten muchos de los lineamientos a la hora de trabajar, que también, no sé, voy a usar esta palabra, aunque tal vez no se vería, pero de repente como que se prostituye un poco la psicología, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí sí cada uno es una cuestión de ética personal, el cómo vamos a trabajarlo, pero siempre es importante trabajar bajo los marcos legales, ¿no? Y lo más profesional posible, ¿no? La confidencialidad y la privacidad es sumamente importante, esto lo sabemos en cualquier, ya sea familiar, individual, infantil y demás, siempre es importante mantener la confidencialidad. En la cuestión de la terapia familiar, a veces es un poquito más complicado mantenerla porque, bueno, estamos interactuando con muchas personas de la misma familia. Sin embargo, mientras lo tengamos muy claro con ellos cuál va a ser el manejo, ahorita que veamos un poquito como la estructura, ¿no? De cómo se maneja la terapia familiar, porque parecería que al hablar de terapia familiar estoy hablando de sesiones en donde toda la familia siempre va a estar reunida conmigo y la verdad es que no es así. El tener una terapia familiar va a implicar que va a haber ocasiones en que voy a tener sesiones con un miembro de la familia, va a haber sesiones en que solamente van a ser dos, va a haber sesiones en que va a estar toda la familia reunida y entonces ahí es donde la confidencialidad a veces se vuelve un poco compleja, ¿no? Entonces hay que recordar que no se trata de, ah, me dijo esto y me platicó esta situación y entonces un lleva y trae de información, sino que siempre tenemos que ser muy claros con qué información y hasta qué punto se puede compartir con los demás miembros de la familia y hasta qué punto no. Eso siempre es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Para eso, pues mientras establezcamos reglas claras sobre lo que puedo y no puedo compartir entre ellos. Obviamente, ellos, y esto es parte de la ética profesional también, nosotros no podemos decirle a ningún, a ningún paciente como no cuentes esto a nadie, no le digas esto, no les platiques que te dije, porque estaríamos incurriendo nosotros en un gran problema, ¿no? Entonces, sí es cierto que trabajar con la terapia
siempre se trata de formar alianzas con nuestros pacientes. Al final de cuentas debe haber un vínculo de confianza, ¿no? Debe haber esa parte de la empatía, el rapport, porque si no va a ser un poquito complejo para ellos. Pero no podemos ganarnos esa confianza platicándoles cosas del otro, porque entonces ahí nos estaríamos metiendo en un gran problema, ¿no? Entonces siempre es importante ser como muy cuidadosos en esa cuestión de cómo voy a manejar la información. Y cuando nosotros veamos que es necesario transmitir información de un paciente a otro, no sé, voy a hablar así como un ejemplo rápido. Vamos a imaginar que estoy trabajando en terapia familiar. eh, con una mamá, un papá y un adolescente, ¿no? Y el tío que vive ahí en la casa también y es muy unido a ellos, ¿no? Entonces, de repente, en una sesión individual con el adolescente, nos comenta que, no sé, ha tenido 2 intentos de suicidio y tiene ideación suicida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No quiere decir que esa cuestión me la voy a guardar y no la puedo compartir, pero lo que tengo que hacer ahí es informarle a él. Y ahorita vamos a ver los lineamientos, ¿no? Si desde el principio ponemos las reglas claras, es más fácil. Entonces, le tengo que hacer saber que esta cuestión lo pone en peligro a él y que esto lo tengo que comunicar a su familia, ¿no? Ahí, ¿qué puedo hacer? Es darle opciones. Ok, esto es importante que yo lo comunique, tu familia necesita saberlo porque necesitan ellos también trabajarlo para apoyarte, a lo mejor corregir cosas que ellos necesiten corregir y no se han dado cuenta. Entonces, ¿cómo quieres que transmitamos esta información? ¿Quieres hacerlo tú por privado y ya después en la siguiente sesión que nos reunamos todos, pues ya van a conocer y ya lo podemos abordar? ¿Quieres que lo haga yo sin que tú estés presente? Es decir, cito a tu familia y lo platico con ellos, les doy a conocer esta situación, pautas, lineamientos, cómo lo puedan manejar, o quieres que estemos todos, estás tú y que esté tu familia y entre los dos se lo compartimos, ¿no? Entonces, de esta manera estoy respetando obviamente la confidencialidad basado en lineamientos que hemos marcado, pero también le estoy dando a él la oportunidad y el poder de cómo quieren manejar esa información, ¿no? Y aquí lo estoy hablando de un adolescente, pero también puede ser el papá que a lo mejor se quedó sin trabajo hace un tiempo y no les ha dicho, puede ser la mamá que tiene una aspiración frustrada o que tiene una situación o que tiene una enfermedad y no les había compartido, ¿no? O sea, son como esas cuestiones que suelen impactar y que normalmente a las personas nos cuesta trabajo comunicar, ¿no? Entonces ahí tampoco podemos decir como, bueno, es que la confidencialidad, pues esto me lo quedo directamente con el paciente y ya no, porque recordemos que se trata también de formar redes de apoyo entre ellos y que sean un lugar seguro y que sean ese equipo de trabajo para poder sobrellevar cualquier situación que cada uno de los miembros tenga, poderla llevar de la mejor manera para que esto salga adelante, ¿no? Entonces también nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿no? También es importante hablar de la autonomía, respetar el derecho de cada miembro de la familia para tomar sus propias decisiones. Lo sabemos nosotros como psicólogos, como terapeutas, no podemos decirles específicamente qué hacer. A veces uno sí quisiese, ¿verdad? Decirles a lo mejor cómo resolver cierto conflicto, cómo hacer cierta situación. Nosotros únicamente les podemos brindar pautas, les podemos dar estrategias, les podemos dar sugerencias, pero no podemos decirle específicamente qué decisiones tomar, qué hacer, qué no hacer, ni mucho menos, porque pues cada quien tiene esa libertad, ¿no? Sí podemos analizar las consecuencias en cuanto a ciertas decisiones, ¿no? A ver, ¿qué pasa si te vas por este camino? ¿Qué podría pasar? Ah, bueno, podría pasar esto, esto, esto. Si te vas por este camino, podría pasar esto, esto, esto. Pero al final la única persona que va a poder decidir, pues es cada uno de ellos, ¿no? Entonces esa autonomía, pues siempre la tenemos que respetar. Ojo, pues se ve por obvio, pero algo que he entendido en esta vida es que el sentido común no existe, que la obviedad tampoco. Lo que para mí puede ser muy de sentido común o muy obvio, para ustedes a lo mejor no. O al revés, ¿no? A lo mejor algo dicen ustedes, esto es bien obvio, ¿no? Pero a lo mejor no para todo el mundo. Entonces, bueno, vamos a aclararlo que busca siempre beneficiar, es decir, actuar en el mejor interés de la familia y promover su bienestar. Va a haber ocasiones en que esto, aunque pareciera muy lógico, va a ser un poco complejo. Lo vamos a ir viendo por qué. Porque hay ciertas situaciones en donde a lo mejor algo que puede beneficiar a los niños
o que puede beneficiar a ciertos integrantes de la familia, parecería que va a perjudicar a otra persona, ¿no? Y a veces es como, ¿cómo puedo nivelar esta situación? Para eso también vamos a ir viendo que esta parte que parecería repetitivo, pero es no maleficia, es decir, hay que, ¿cómo podemos mediar, ¿no? Hacia qué parte deben ir más orientadas las acciones que llevemos en la terapia? Bueno, pues es evitar cualquier intervención que pueda causar daño físico, emocional o psicológico. Es decir, si no sé, que lo vamos a ver un poco más a fondo. Habemos de una situación de violencia, ¿no? Entonces yo podría decir, ok, si oriento a esta familia hacia la denuncia de la violencia, pues los estoy beneficiando a esta parte de la familia, pero estoy maleficiando a esta otra parte de la familia, ¿no? Porque a lo mejor es la persona violenta y demás. Pero y aunque sí se tiene de cierta manera una lealtad con cada uno de los miembros de la familia, se busca la interacción, mejorar la interacción, como no maleficia y evita cualquier situación de daño físico, emocional o psicológico, pues tengo que velar, por decirlo de alguna manera, sobre esa parte, ¿no? El bienestar emocional. Entonces, si esta persona se tiene que hacer responsable de sus acciones, independientemente de las consecuencias que eso conlleve, pues hacia allá va a ir orientada la intervención, ¿no? Y también saber que al final de cuentas parte de este trabajo muchas veces tenemos que velar mayormente por los intereses, necesidades y bienestar de los miembros más pequeños de la familia, porque al final de cuentas los miembros más grandes, los miembros mayores, pues ya su cerebro está bien desarrollado, ya pueden tomar decisiones, ya son más independientes, pero quien depende de ellos completamente, que todavía no tiene todas las herramientas necesarias para desarrollarse, ni mucho menos, pues muchas veces son quienes más necesitan como ese apoyo, ¿no? Ese beneficio extra de la intervención, ¿no? Siempre se trata de trabajar con justicia. Vamos a tratar a todos los miembros de la familia con equidad, sin favoritismo ni prejuicios. Esto es importante, que si en algún momento vemos que nos estamos inclinando de más hacia un lado, que se generó mayor empatía y que puede ser que dejemos de ser objetivos, a lo mejor es momento de derivar o es momento de pedir asesoría o de pedir apoyo. Porque hay que recordar, y esto jamás se nos puede olvidar, es que también somos seres humanos y al final de cuentas también traemos una vida propia, también tenemos heridas propias, también tenemos situaciones personales que a lo mejor si esta situación familiar, este miembro de la familia, su historia de vida se parece a la mía, probablemente vaya a generar mayor empatía hacia ese miembro de la familia. Entonces, también el trabajar en terapia, el ser psicólogos, ser terapeutas, siempre lleva una responsabilidad de estar en constante autoevaluación, ¿no? ¿Cómo me siento yo respecto a este caso? ¿Cómo me siento respecto a esta situación? ¿Realmente lo estoy llevando de buena manera? ¿Realmente estoy trabajando adecuadamente? Y no pasa nada si de repente necesitamos orientación, no pasa nada si necesitamos derivar a otra persona, está bien, ¿no? Pero sí hacer constantemente esa autoevaluación y tratar de ser lo más equitativos y ecuánimes posibles a la hora de trabajar, ¿no? Con la familia. Entonces, bueno. Dilemas éticos comunes en la terapia familiar, que espero que no se topen con esas situaciones, pero la verdad es que muchas veces sí. Va a pasar por ahí que haya como ese conflicto de intereses, ¿no? Entonces, lo decíamos, vamos a tratar de evitar tomar partido por un miembro de la familia, ya que esto puede afectar, ¿no? Toda la dinámica terapéutica. Ojo aquí, va a haber ocasiones en que ciertamente miembros de la familia puedan llegar a sentir que se está tomando cierto partido, ¿no? Me ha tocado en alguna ocasión, ¿no? De repente no sé, si papá es sumamente autoritario, no es nada flexible y las sugerencias o la orientación es más guiada hacia su flexibilidad, hacia comunicarse de una manera diferente, hacia brindarle estrategias, pues puede él sentir que todos están en su contra porque nada más lo quieren modificar a él y quieren que él haga cosas, ¿no? Entonces también hay que tener como mucho tacto en esa cuestión porque ciertamente va a haber miembros de la familia que requieran
un poquito más de trabajo que otros, ¿no? Y esto es lógico, pues cada cabeza es diferente, cada persona somos diferentes, entonces nada más hay que tratar de manejarlo de una manera adecuada, no jamás que sea como de culpabilizar a alguien o de atacar, ¿no? De hecho, en esta cuestión siempre me gusta a mí hablar de que se comparten las responsabilidades, ¿no? No de que hay culpables en ninguna situación, pero sí se comparte la responsabilidad. Y tampoco podemos ver a nadie como una víctima total y completa de ninguna situación. Porque al final del día, aunque sea esa víctima, y lo digo entre comillas, también se comparte cierta responsabilidad, ¿no? Entonces tampoco podemos trabajar en esa parte como de, proteger o cobijar de más a alguien, porque también se tiene que hacer responsable de sus decisiones, de sus acciones, de sus actos, de sus palabras, ¿no? Entonces es importante trabajarlo. Cuando hablamos de intervención en casos de abuso o si hay violencia intrafamiliar, si se detecta maltrato, el terapeuta tiene la obligación ética y legal de reportarlo a las autoridades competentes. Esta parte es bien importante. La idea siempre es beneficiar y velar por la salud mental, física, emocional del paciente. Si se llega a detectar que dentro del sistema familiar hay abuso, hay maltrato y yo no hago nada, yo no denuncio, yo no hago nada, yo me estoy convirtiendo en cómplice de esa situación. La denuncia puede ser anónima. Por ahí de repente hace no mucho me pedían una orientación hacia una posible situación de abuso, ¿no? Entonces me decía, ¿cómo puedo trabajarlo, ¿no? Primero se va a orientar a la persona, quien sea víctima de la situación, en este caso, a pedir ayuda, a buscar alguna institución. Por eso siempre es importante que nosotros tengamos a la mano, ¿no? Como a qué instituciones dentro del lugar donde yo estoy se puede acudir, ¿no? Dentro de México, pues regularmente está como DIF o algunas instituciones, cada estado tiene sus propias instituciones y sí saber hacia quién se pueden dirigir, ¿no? Y dar como esa orientación de la denuncia, esa orientación de buscar apoyo y demás. Pero va a haber personas que se les dificulte mucho, ¿no? Nosotros podemos llegar y realizar una denuncia, incluso si quieren puede llegar a ser anónima. Por ahí me preguntaban, ¿no? Si ya hubo una detección de algún abuso y yo lo estoy viendo, yo tengo que ir y tengo que declarar y todo. La verdad es que es relativo, depende mucho de las situaciones. Si quien denuncia es la persona afectada directamente, a lo mejor con nuestra orientación, pero va y hace la denuncia. Me preguntaban también, ¿van a venir y me van a pedir todo el informe y me van a pedir todo esto? La verdad es que la mayoría de las veces no. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia, al ser independiente, tiene que hacer sus propios procesos. Entonces tiene que hacer su peritaje, tienen que aplicar sus pruebas, tienen que hacer todo el proceso, ellos lo tienen que hacer. Imagínense que fuera nada más como que tráeme el reporte de un psicólogo externo y aquí ya. Con eso procede toda la denuncia. La verdad es que habría bastante corrupción, ¿no? Porque llegarían y ¿cuánto me cobras por hacerme un informe de esta situación, ¿no? Entonces, no, realmente no es como que nos pidan. Hay ciertos casos en los que tal vez te puedan hacer llegar por escrito que solicitan algo de tu parte, pero la verdad es que es muy, o sea, es muy raro, realmente eso no llega a suceder. Les digo, al ser un organismo autónomo, pues él se encarga de hacer su propia averiguación, su propio peritaje, sus propios procesos psicológicos y todo eso, ¿no? Entonces ahí ya. No está, no, como que no te van a pedir toda esa información, ¿no? Pero bueno, la parte ética nos indica que tenemos que orientar hacia la denuncia o en ciertos casos realizar la denuncia, ¿va? El consentimiento informado también es importante tenerlo, ¿no? Todos los miembros de la familia deben comprender los objetivos y las implicaciones de la terapia antes de iniciarla. Para quienes adquieran la constancia, por ahí les voy a agregar en los archivos que se les van a hacer llegar un ejemplo de un consentimiento informado que si ustedes lo abren, a mí por ejemplo lo edito en Canva o en algún otro editor, pues ahí lo pueden abrir y lo pueden editar, ¿no? Ya con los lineamientos que ustedes quieran, pero por ahí se les va a hacer llegar, ¿no? También el consentimiento informado.
que bueno, cuando estamos hablando de la familia, pues ahí se puede hacer como uno colectivo en donde venga ese consentimiento informado con todos los nombres de cada quien para que ellos firmen que están comprometidos. Si dentro del sistema familiar hay niños, aunque sea de 5, de 4 añitos, de 3 añitos o de 10 años, de 12 años, no importa, que también firmen, que le pongan la huellita, que le firmen, no sé. Y esto no nada más orientado por la parte del marco legal que nosotros tenemos que tener cubierto, sino también porque para ellos es un compromiso y les ayuda a sentirse más integrados, ¿no? O sea, si tengo un consentimiento informado y nada más lo firman los adultos, pues para los demás es como, ah, pues yo no tengo tanto compromiso aquí, ¿no? Entonces, cada miembro de la familia tiene que hacer esa firma cuando se vaya a hacer el consentimiento informado, ¿va? Y bueno, aquí ya vamos a hablar de la evaluación y diagnóstico en la terapia familiar, ¿no? Que así se inicia, con una evaluación y un diagnóstico, ya iremos viendo, ¿no? Como la estructura, pero bueno, al principio es esto. ¿Cuál es el objetivo de las primeras sesiones donde vamos a hacer la evaluación? Primero que nada es recoger información sobre la familia, su historia, dinámica y problemas para estructurar un plan de intervención. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir viendo cómo está estructurada esta familia, ¿no? Vamos a recabar la mayor cantidad de información para poder trabajar y ir abordándolo, ¿no? Vamos a ver algunas técnicas y estrategias. Número uno, el establecimiento de rapport, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que necesitamos crear un ambiente de confianza para que todos los miembros de la familia se sientan cómodos y puedan compartir con nosotros. Esto, pues, ¿qué es importante tener en cuenta? Número uno, que el espacio donde voy a dar la terapia familiar sea el adecuado, ¿no? Es decir, que tenga el espacio suficiente para cada miembro. Hay familias que son muy grandes y esto es importante, preguntar siempre, ¿no? ¿Quiénes son los miembros? Normalmente las citas, pues hay una previa comunicación, aunque sea ligera, ¿no? Ya sea vía mensaje, ya sea vía telefónica. Entonces, ok, quiero terapia familiar, va. ¿Cuántos miembros de la familia son los que componen esta familia, ¿no? Y también hay que saber que se recomienda que la primera sesión, aunque sea una terapia familiar, se dé con los adultos o las personas responsables de esa familia, los tutores, los cuidadores o las personas más grandes, ¿no? Porque pues va a haber información, a lo mejor nosotros necesitamos recabar la mayor cantidad de información y a lo mejor parte de esa información pudiese llegar a ser sensible para los de menor edad, ¿no? Si ya estamos hablando de una familia, a lo mejor en donde, no sé, son dos abuelos con sus no sé, dos nietos que ya son mayores de edad y están bajo su tutela, pues no importa, ¿no? Y el problema es familiar, pero todos son mayores de edad, entonces en ese momento no hay ningún problema, todos pueden acudir desde la primera sesión. Pero cuando estamos hablando que dentro del sistema familiar hay menores de edad, lo mejor es sí, primero únicamente con los adultos y ya después, siguiente sesión, se integra, ¿no? Entonces, bueno. Ya que sabemos cuántos miembros son los que van a acudir, pues sí, la idea es que sea un ambiente cómodo, que sea un ambiente en donde todos nos podamos ver directamente, ¿no? Si es necesario sentarlos en semicírculo o lo que sea, pero que todos podamos interactuar de manera adecuada, el que también nos tenemos que presentar al final del día, ¿no? Y también hacerles saber la parte de la confidencialidad que se va a mantener, cómo vamos a manejar esa confidencialidad, la cuestión de evitar juicios, ¿no? Y críticas. Yo creo que esto siempre es importante. Dicen por ahí que Roja siempre va a ser la buena y el lobo el malo si nada más escuchamos la versión de Caperucita, ¿no? Parte importante aquí a saber es que quien nos plantee la situación de primera instancia no la va a plantear desde su perspectiva personal y de pronto incluso hasta dentro de su conveniencia, porque así somos los seres humanos por naturalidad, ¿no? Voy a contar las cosas desde mi perspectiva. Y la verdad es que la perspectiva regularmente es como más la de víctima, no tanto la de responsable de ciertas situaciones. Entonces, ojo aquí, no nos podemos quedar con la versión de una de las personas. Al final de cuentas, siempre lo manejo así, les digo que nos van dando como las piececitas para armar un rompecabezas.
¿no? Entonces, este rompecabezas pues va a tener matices y colores dependiendo de quién nos venga a dar la ficha, a dar esa pieza. Entonces, sí es importante que no nos podemos quedar con la primera versión. Si, por ejemplo, en la cuestión de la terapia familiar voy a trabajar primero con los adultos y hay adolescentes y niños, no sé, de por medio, esos adultos van a ir y van a establecer, la verdad es que es muy rara la persona que venga, ¿no? En el caso de los adultos y que diga, ¿sabes qué? Necesito trabajar con mi manera de criar, con mi manera de comunicarme, porque siento que no lo estoy haciendo de la mejor manera y entonces lo veo reflejado en mis hijos, ¿no? Eso no pasa, eso no sucede así, es como, es que mi hijo hace esto y hace lo otro y no obedece y grita y hace esto y en la escuela va mal y esto y el otro y queremos ver cómo lo podemos hacer. Entonces va más orientada a esa cuestión, ¿no? Entonces siempre tenemos que tratar nosotros de trabajar de una manera eh, empática, de hacerles ver las cosas, de ser como amigables, ¿no? Sobre todo la primera situación y mostrarles pues que no va a haber como esa crítica, pero sí, siempre es importante mencionarles que va a haber ocasiones en que se les tenga que hacer observaciones y que si se quieren lograr cambios, cada uno tiene que poner de su parte y que a lo mejor va a haber cosas que no les guste escuchar, puede ser de parte de nosotros o de parte de los otros miembros de su familia, pero que parte de ese proceso de cambio y de ese crecimiento es aceptar lo que no me está gustando que me digan para poder trabajarlo, para poder gestionarlo y que toda mi familia funcione de una mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, este punto, establecer rapport. Y para eso también vamos a hablar de la entrevista. Aquí vamos a ir combinando un poquito, ¿no? En lo personal, me gusta más hacer preguntas abiertas y circulares. Yo sé que hay quien trabaja, ¿no? A lo mejor con una anamnesis ya estructurada, con esa cuestión. Pero mientras más libertad le demos y nosotros tengamos una escucha más activa, créanme que podemos recabar muchísima más información que si tengo una estructura 100% planeada, ¿no? Entonces sí, es importante también darles como ese chancecito. Algunas preguntas abiertas serían, ¿cómo describirías la situación que los trae aquí, ¿no? Entonces, ellos nos van a dar su propia perspectiva de la situación, con sus propias palabras, con lo que piensan. Y también podemos hacer preguntas circulares. Por ejemplo, si le preguntaría a su hijo cómo vería él el problema, ¿no? En donde pongo, eh, número uno, o sea, ahora sí que en círculo, no van pasando por cada uno de ellos, pero a lo mejor no va directamente a la persona, ¿no? Entonces va más orientada hacia cómo se imagina usted que su hijo me respondería a esta situación, ¿no? ¿Cómo ve la situación? Ah, pues yo creo que él va a decir esto, esto y el otro y aquello, ¿no? Entonces ahí nos da una idea de su propia perspectiva del problema y cómo se imaginan que el resto de los familiares ven el problema, ¿no? Y a lo mejor es como, ay, no, no es cierto, no pienso eso, ¿no? Y entonces ahí podemos dar un poco más el diálogo. Y bueno, vamos a hablar siempre de ver como las perspectivas, también las expectativas. Es importante saber qué es lo que ellos están buscando. A veces buscan milagros, o sea, buscan una cosa rápida para resolver todos los problemas y también es importante que nosotros seamos muy claros en cuanto a tiempos de intervención, en cuanto a cómo es el proceso, en cuanto a de qué depende, ¿no? Hay quienes sí tienen como número de sesiones estructuradas, pero la verdad es que es muy complejo, o sea, aventurarse a decir en 5 sesiones ya su problema está resuelto, la verdad es que pues no se puede, ¿no? Es muy complicado porque cada familia se comporta de manera diferente, cada uno de sus miembros tiene sus propias ideas y situaciones, entonces también es importante que nosotros seamos realistas, ¿no? A que el tiempo es relativo, a que vamos a brindar la mayor cantidad de herramientas, a que nuestro compromiso está puesto, pero que yo se los planteo así, ¿no? A mis pacientes, le digo, el 10% de la chamba es mía, el otro 90% del trabajo es de ustedes. Entonces yo les voy a dar, y mi compromiso está puestísimo en darte las herramientas, las estrategias, las técnicas, pero ¿qué tan rápido, qué tan lento vamos a avanzar en este proceso? Pues ya depende de ustedes. Si ponen en práctica, si hacen las tareas, si llevan a cabo los ejercicios y todo, créanme que vamos a avanzar más rápido, ¿no? Entonces, eso de cierta manera también les hace a ellos que vean el compromiso que ellos tienen con su propio proceso. Porque a veces
piensan que ir al psicólogo es como ir al mecánico, es como que llevas el carro y ya sale y ya está andando y ya está todo bien. Y no es así, es todo un proceso, ¿no? Yo les digo siempre que Albert Einstein decía que la definición de locura es hacer las mismas cosas una y otra vez esperando un resultado diferente. Entonces, ¿qué pasa? Para que tengamos resultados diferentes, tenemos que empezar a hacer las cosas de manera diferente. Se les van a dar las estrategias, se les van a dar las herramientas para que empiecen a hacer las cosas de manera diferente, pero que también necesitan pasar por un proceso de adaptación, ¿no? Tampoco es magia de la noche a la mañana y a lo mejor sí. Puede ser que tengan todas las ganas y que hagan la tarea y que estén tratando de implementarlo, pero queramos o no, traemos toda una historia detrás, traemos patrones de conducta de muchos años a veces, ¿no? Que ya están ahí y van a salir a la luz de repente. Y claro, va a haber un poco más de conciencia hacia a lo mejor controlar mi manera de hablarle a los demás, hacia gestionar mis pensamientos intrusivos, hacia comportarme de una manera diferente, hacia ser más flexible. Ya lo voy a hacer un poco más desde la conciencia, pero sigue siendo un proceso, ¿no? Entonces, por ahí también trabajar con ellos en esa parte. ¿Qué es importante que chequemos también, ¿no? Número uno, la definición del problema, ¿no? Identificar cómo a cada miembro percibe el conflicto familiar. Esto únicamente nos sirve para que nosotros vayamos eh, descubriendo un poquito como la raíz y realmente de dónde viene ese conflicto familiar, porque lo decíamos, cada quien nos va a dar su perspectiva de la situación, ¿no? Yo pongo este ejemplo. Imaginemos que ustedes y yo vemos una película, ¿no? Y hay quien diga, ay, no, no me gustó. Y a lo mejor diga, no, es la mejor película que he visto. Y alguien diga, ah, pues está ahí más o menos, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos una idea acerca de esa película, ¿no? Lo que vi, cómo sentí la narrativa, de qué creo que va la historia y demás cosas. Y aparte, esa es nuestra percepción. Y aparte está la historia y las ideas que tenga el creador de la película, ¿no? Él tenía una idea de esa película, de a qué iba enfocada, de cuál era el mensaje que quería dar y todo eso. Pero entre lo que él quería y lo que los demás vimos, a lo mejor puede haber discrepancias, puede haber diferencias, ¿no? Entonces está la percepción de cada uno y la realidad de la situación. Entonces, el trabajo es ir integrando la percepción de cada uno y mostrárselos de la manera más objetiva posible, más realista posible, sin buscar víctimas como tal ni culpables como tal, pero sí ayudando a que se distribuya la responsabilidad de una manera adecuada, para que cada quien, al hacerse responsable de lo que le corresponde, pues entonces va a funcionar mejor, ¿no? Entonces, esa es parte de la definición del problema. También hay que saber y hay que trabajar con la resistencia al cambio, ¿no? El validar las emociones y mostrar empatía sin forzar las respuestas, porque obviamente va a haber miembros de la familia a quienes les cueste más trabajo. Normalmente hay un miembro de la familia que es el que decide que todos van a ir a terapia, ¿no? Es como, ya esto, el otro, y vamos a ir. Y están los otros miembros que hay unos que sienten que no lo necesitan, que ellos están bien, que los demás son los que tienen que resolver. Está quien de verdad se niega y a lo mejor ni siquiera quiere participar, no quiere hablar, no quiere dar tantas respuestas. Entonces ahí es donde empieza el trabajo, ¿no? ¿Cómo puedo ir gestionando esa parte? ¿Cómo puedo validar, ¿no? Y también aprender a respetar, ok. Tú, yo sé y entiendo que no tienes tantas ganas de estar aquí, pero algo te motivó y por algo estás aquí, ¿no? Entonces, ya si estás aquí, ¿qué te parece si te das la oportunidad de escuchar? A lo mejor si ahorita no quieres participar tanto, va, pero escucha. Si en algún momento ves que algo de lo que ellos están diciendo no es como tú lo piensas, puedes opinar también, puedes dar tu perspectiva, porque cada quien tiene una propia perspectiva, pero para mí la idea y la perspectiva de cada uno es importante. Entonces, si tú no me das a conocer tu perspectiva, pues me cierras un poquito esa parte porque me voy a quedar con las perspectivas de los demás, ¿no? Entonces, como ir buscando la manera un poquito de que cada uno de ellos se abra más en las sesiones, ¿no? Y también la evaluación de la motivación al cambio, ¿no? Determinar el grado de compromiso de cada integrante. No todos van a tener el mismo grado de compromiso. Les digo, la persona que más comprometida va a estar al cambio va a ser la persona que dijo, ¿saben qué? Vamos a ir a terapia ya.
esto no puede seguir así, los voy a llevar a terapia. Y es la persona que va a estar más comprometida. Y probablemente quien se sienta o quien suela ser como un poco más responsable a veces de la situación, lo digo entre comillas, pues va a tener como un poquito más de resistencia, ¿no? Y negación. Entonces también eso nos puede servir para ir viendo cómo está la dinámica, quién tiene más resistencia, quién quiere hacerlo o con más disposición, ¿no? Para trabajar los conflictos entre miembros, es importante que desde el principio nosotros vamos a establecer normas de comunicación para evitar confrontaciones destructivas. Es decir, la primera sesión pues nos presentamos, hablamos de qué va la terapia, cuál es el proceso, se habla de la confidencialidad, cómo se va a manejar, es decir, que todo lo que quede, lo que pase ahí va a quedar dentro de las sesiones, que nosotros no tenemos permitido como estarle contando a todo el mundo, que la distribución de las sesiones va a ser sesiones en donde van a estar todos, sesiones individuales, sesiones a lo mejor con dos miembros y demás y que lo que pase dentro de cada sesión también se va a quedar en cada sesión, que nosotros no vamos a andarles contando lo que se dijo en cada una de esas sesiones, a menos que hubiese algo que sea necesario que los demás miembros sepan porque pone en peligro la vida, la salud mental, la integridad física o emocional por completo de una persona o de alguien más. En ese momento sí se tendría que dar a conocer, ¿no? Entonces, una vez que ya dimos este preámbulo, es importante también. Ahí puede darse la entrevista a lo mejor sin el establecimiento de tantas normas, ¿no? Viendo y evaluando cómo se da. Sí, sí, a mí en lo personal me gusta más como tener esa sesión sin establecer de una vez las normas y reglas, porque así nos permite tener una perspectiva mayor de cómo es la dinámica normal de esa familia. Si se están interrumpiendo, si se gritan, si le da el codazo, si lo calla, si está hablando alguien y se mete y se mete y se mete otra persona y trata de corregir. Entonces nos da una idea de cuál es la dinámica, ¿no? Entonces la entrevista para la perspectiva y todo eso la podemos dar sin estas normas, sin estas reglas para que nosotros evaluemos cómo se da esa dinámica. Una vez que nosotros ya tengamos como es mayormente esa evaluación de la dinámica familiar, cómo están ordenadas las jerarquías, quién sí da pie a hablar, quién es más comunicativo, quién no, todo eso, ahora sí, cuando vayamos a empezar a trabajar ya con las técnicas, con todas las herramientas que nosotros les vayamos a dar, ahora sí vamos a establecer las normas de comunicación para evitar confrontaciones, ¿no? Algunos ejemplos de estas normas que podemos trabajar es el respeto y la escucha activa, que bueno, nosotros lo ponemos como regla y ya sabemos, pero es importante ahondar en qué es el respeto, ¿no? Va a depender de cómo veamos nosotros la dinámica, ¿no? A lo mejor respeto es, y ahí viene perdón, la siguiente, no interrumpirá cuando alguien habla, ¿no? Es decir, vamos a esperar nuestros turnos a la hora de hablar. ¿Cuándo podemos poner esta regla? Pues cuando ya vimos que en la familia se la pasan interrumpiéndose y todos hablan al mismo tiempo, ¿no? Escuchar activamente, ¿qué quiere decir? Ah, voy a poner realmente atención a lo que la otra persona me quiere decir, no a lo que yo quiero escuchar. A ver, ¿cuál será el mensaje que esa persona me quiere decir? ¿No? Entonces, les vamos a ir también, entra la psicoeducación, ¿no? Que vamos a ir viendo, incluso para la hora de poner las reglas necesitamos que sean lo más claras posibles, ¿no? Usar un tono de voz adecuado, sin gritos ni agresiones. Esto es importante, ¿no? Hablarles de que no podemos hablar en mayúsculas, les digo yo, porque si hablamos en mayúsculas todo se descontrola. Les digo, luego aquí el consultorio está chiquito, gritamos, ¿no? Se hace complicado. Entonces, también mostrárselos, ¿no? Como esa manera un poquito más dinámica para que el que es el más gritón no se sienta como agredido, ¿no? De, ah, no puedo gritar y me están viendo, ¿no? Es como cómo vamos a trabajar aquí. También el usar el yo en lugar del tú para evitar acusaciones. Por ejemplo, me siento triste cuando me gritas, ¿no? En lugar de, es que tú siempre me estás gritando y me estás diciendo de cosas. Entonces, son cuestiones que también vamos
trabajando con ellos, incluso esa parte de la mejora de la comunicación, sí dentro de las sesiones, pero que se lo van a llevar a casa y va a ser más fácil, ¿no? Incluso estas reglas, de repente yo sí les digo, si quieren, llévenselas a su casa, les hacemos una copia y se las llevan ahí, las pegan, ¿no? Y si también las ocupan allá, vamos a avanzar muchísimo mejor, ¿no? Entonces, ir trabajando con ellos. También hablarles de que todos tienen derecho a expresar su opinión, ¿no? Hay miembros que son más tímidos, hay miembros que por cuestiones de jerarquía, por decirlo de algún modo, como que tienen menos voz y voto, pero aquí es importante hacerles saber a la familia que cada miembro es importante, que la opinión de cada uno de ellos es importante, que todos tienen el mismo derecho a expresar su opinión, sus sentimientos y todo, ¿no? Eso sí es importante dejarlo claro. Aquí también dentro de las reglas se puede poner el asistir puntualmente a las sesiones y participar activamente, acordar pausas en la discusión si es necesario para evitar tensiones mayores, ¿no? Entonces, si estamos viendo que ya se está, podemos incluso poner como un código familiar de cuál va a ser la señal para darles pausa, a lo mejor la de tiempo fuera, ¿no? O sea, si algún miembro ve que esto se está descontrolando, puede utilizar el tiempo fuera y en ese momento todos sabemos que a lo mejor tenemos que quedarnos callados y respirar profundo, ¿no? O a lo mejor tenemos que quedarnos callados y movernos. Ahí nosotros ya vamos a ir poniendo como esas reglas, ¿no? De cuando haya tiempo fuera, ¿qué va a pasar, ¿no? En ese momento. Porque si ya vemos que se está escalando y a lo mejor sí, sabemos que está la regla de no gritar, de no esto, pero hay momentos, sobre todo cuando nuestros patrones de conducta ya van más orientados hacia eso, en donde es tan natural para ellos a lo mejor gritar y decir cosas que pierden un poco la noción, ¿no? Entonces, si en ese momento ya no grites, dijimos que esto y baja la voz y esto, va a haber más confrontación, ¿no? Entonces, sí, tiempo fuera, es momento de tiempo fuera, vamos a hacer como una pausa activa, ¿no? Así como que vamos a respirar, vamos a movernos, vamos a hacer algo. Esto nos puede ayudar muchísimo para mejorar la comunicación y que todo se dé de una mejor manera. Y pues también buscar soluciones en conjunto en lugar de culpabilizar a cualquier persona, ¿no? Entonces, estas son como algunas. Obviamente ustedes las pueden modificar y les pueden poner lo que quieran y les pueden quitar y les pueden agregar, pero sí es importante que, les digo, después de la entrevista, ya que vayamos a empezar a trabajar con la familia hacia las técnicas y todo esto, tener esto muy en cuenta, que cada uno de los miembros la conozca. Les digo, incluso aquí también pueden así como que firmar las reglas por ahí de un ladito. Depende, si ven que es una familia que sí es como que se altera mucho y no se respetan y todo eso, sí les recomendaría que les pidan por ahí que firmen la hojita, ¿no? Les digo, los niños chiquitos pueden poner su huellita o a ellos les gusta hacer su firma, a ellos les gusta ahí poner, ¿no? Entonces, esto lo pueden trabajar, ¿va? Entonces, bueno, conocer las relaciones y la dinámica familiar, lo decíamos, para la hora de la entrevista, para la hora de conocer la dinámica familiar, tenemos que saber, ¿no? Cómo se relacionan entre ellos, cómo van interactuando, cómo se da todo esto entre ellos. Una de las herramientas que nos puede servir muchísimo es el genograma. Esto puede ser como una herramienta de evaluación y que además nos va a servir como para tener un seguimiento mayor y al finalizar, cuando ya vamos a tener la evaluación o empecemos rumbo al cierre de nuestras sesiones de terapia familiar, podemos hacer como una reestructuración o una reaplicación de este genograma para ver si se lograron parte de los objetivos que teníamos en las sesiones, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve el genograma? Nos sirve para la recopilación de información básica, nos sirve para la identificación de patrones relacionales y para la exploración de eventos significativos en la vida de nuestros pacientes. Todo esto se hace de una manera gráfica, o sea, representa gráficamente la estructura de las relaciones familiares para analizar todos esos patrones. Sé que algunos de ustedes tal vez ya lo manejan, otros no tendrán tanta noción de ello. Ahorita les voy a explicar un poquito cómo funciona y también les voy a decir en qué aplicaciones pueden utilizar y qué libro les puede servir. Para quienes adquieren el paquete, pues ahí va a ir el libro que les voy a mencionar y el que les voy a mostrar ahorita,
que nos habla de esta parte. Entonces, bueno, básicamente es como hacer un arbolito genealógico de la familia, pero con sus respectivas especificaciones. Aquí podemos ver un poquito de la simbología. Hay más simbología, pero aquí es como un resumen, ¿no? Cortito de la simbología. Si ponemos una bolita es una mujer, un cuadrado es un hombre. Cuando hay un matrimonio, pues ya se ponen como los dos unidos por una línea, ¿no? El paciente identificado le vamos a hacer un doble círculo o doble cuadrado para saber que él es nuestro paciente. En el caso cuando estamos hablando de una cuestión de terapia familiar, pues no pondríamos el paciente identificado como tal, pero haríamos la delimitación que está por acá en línea punteadita. Ahí es donde haríamos la delimitación de la familia con la que nosotros estamos trabajando. Cuando está la muerte o el fallecimiento de alguien, pues se pone una crucecita en el símbolo de la persona y se pone el año de muerte, ¿no? Aquí está, cuando hay matrimonio, se une la línea directa, cuando hay concubinato, va la línea punteadita, cuando hay una separación, se pone una rayita, cuando hay un divorcio, se ponen dos rayitas y ahí está, ¿no? Eh, si hay adopción, si hay aborto, si hay embarazo, aquí está cómo se ejemplifica. El embarazo, pues es un triangulito, el aborto es un circulito o un cuadrado completamente en negro, ¿no? Y aquí está lo que les decía de la delimitación del hogar con la línea punteadita. Y después vamos a hablar acerca, que esto es lo que a nosotros nos va a servir muchísimo más, es las líneas que marcan el tipo de relación que tienen estas personas, ¿no? Aquí hay ejemplos de algunas, es una relación hostil, que va así como subidas y bajadas, como en zigzag, que hay una relación fusionada, estamos viendo si hay una relación cercana o si hay una relación rota, ¿no? Les decía que en el libro que les voy a compartir, igual ahorita lo abrimos un poquito para que vean, viene más especificada la simbología, ¿no? Y cómo lo vamos estructurando y demás. Aquí hay un ejemplo de un genograma de una familia. Si se dan cuenta, aunque nuestra familia identificada, en este caso por la línea punteada, ni siquiera sé si se ve mi flechita. ¿Se ve mi flechita cuando muevo mi flechita? Sí. Ah, ok, gracias. Yo aquí moviendo la flechita y dije, a lo mejor ni se nota. Pero bueno, aquí está nuestra familia la que vamos a estar en este caso bajo la terapia y la delimitamos. Sin embargo, no quiere decir que sea la única familia que vamos a nosotros a poner. También un poquito, vamos a extender un poquito más ese genograma porque las relaciones que tengan por la parte externa de la familia también de una u otra manera interfieren, ¿no? Sabemos que seguimos patrones de conducta que a veces se repiten de generación en generación situaciones. Entonces, el poderlo ver de forma gráfica nos es decir, ah, ok, a ver, dentro de tu familia ya había habido esta situación, ¿no? Y tú viviste esto con tu mamá. Y entonces a lo mejor para la hora del trabajo que es individualizado dentro de la terapia familiar, nos puede servir para generar conciencia, ¿no? Acerca de qué tanto quiero seguir repitiendo patrones, qué es lo que tengo que cambiar para que esta historia no sea como yo ya sé que puede llegar a pasar, ¿no? Y esto nos ayuda también a generar cierta conciencia. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que aquí está nuestra familia identificada, pero nos vamos a ir hacia la familia del varón, ¿no? Entonces aquí está, qué edad tiene papá, qué edad tiene mamá, cómo está la relación que es conflictiva entre ellos. Ahí la podemos ver, ¿no? Y pues que hubo un concubinato, pero no hubo un matrimonio, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Que a lo mejor viene de una familia de puros varones, son cuatro hermanos varones. La diferencia de edades no es mucha, 56, 54, 52, y él es el menor de esa familia, ¿no? Ese papá. Y vemos que uno de sus hermanos no tiene ninguna relación amorosa con nadie. Su hermano mayor es alcohólico, que sí tuvo un matrimonio que primero se dio separación en el 90 y en el 92 hubo un divorcio. No tuvieron hijos, ¿no? Entonces ahí ya nos habla. Después seguimos con su siguiente hermano, tiene 54 años, estuvo casado, también se divorció y tuvo un hijo que falleció cuando tenía un año, ¿no? Entonces ahí, ok, ya nos da ideas.
su otro hermano que no tuvo hijo, no tuvo ningún hijo y ahí está él, ¿no? Que cómo es su relación con su pareja, pues de la misma manera que era la relación entre sus papás, ¿no? Conflictiva, vemos que es alcohólico, aquí está su ocupación también y tienen un concubinato también, no se casaron, tuvieron 4 hijos, de los cuales aquí estamos viendo que uno falleció cuando tenía 2 años, está embarazada mamá de 3 meses de embarazo y tienen 2 hijos, dos hijas, Dora y Matilde, de 13 y 12 años, ¿no? Entonces aquí nos está dando la cuestión. Y vemos con quién son las relaciones cercanas, con quién son las relaciones de conflicto, y está marcado. Y si analizamos el entorno de mamá, vemos que pues vemos que la relación aparentemente de sus papás no era como tal conflictiva, hubo un concubinato, tampoco hubo matrimonio, y viene de una familia de puras mujeres, ¿no? Entonces son 5 hermanas, ella es la mayor de sus hermanas, a diferencia del papá, que es el menor de sus hermanos, ella es la mayor de sus hermanas, ¿no? Y ninguna de sus hermanas, o por lo menos aquí no se ve que tengan pareja, que tengan hijos, como que es la única que tiene hijos, ¿no? Que tiene su familia. Entonces, esto nos sirve para identificar, ¿no? Claro, se pueden añadir más cosas, esto es como un ejemplo pequeño, incluso podemos poner enfermedades, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de que hubo un diagnóstico de asma en el mayo del 2010, ¿no? Y aquí nos habla de que probablemente el hermano mayor también tenga asma, entonces incluso para enfermedades, si queremos agregar algún trastorno mental, alguna adicción, todo eso se puede hacer y si lo vemos así nos da como una orientación más fácil de la familia, ¿no? Entonces, les decía, este mismo genograma se puede reaplicar cuando vayamos a cerrar las sesiones para ver si hubo cambios en las relaciones, en la dinámica de comunicación y todo esto y poderlo plasmar también, ¿no? Entonces nos ayuda para ver cómo esa evolución, cómo se ha dado, ¿va? ¿Qué aplicaciones nos pueden servir? Dentro de los servidores está GenoPro, que ese sí es un software, es un servidor que sí tiene un costo, creo que anual. Sin embargo, ahí te da todas las herramientas y puedes hacer los que quieras, se pueden compartir. Está esta otra de Createlli, que también nos sirve para hacer genogramas, y Miro. Pero digo, igual se puede hacer, ahora sí que con palitos y bolitas en cualquier, pues en cualquier app de normales de la computadora se pueden utilizar y este libro nos habla muy a profundidad. De verdad es uno de los libros que se me hace más complejos, más completos para hablar del genograma. Lo explica de manera bastante rápido y también nos habla de de un taller de genograma, juegos familiares, relaciones así. Les digo, se los voy a hacer llegar para quien adquiera la constancia, por ahí se los voy a hacer llegar para que lo tengan ahí, a la mano. Entonces, la verdad, el genograma es una manera bastante adecuada y nos sirve, es muy útil porque al ser muy gráfico, como que es más rápido, ¿no? Poder identificar que si voy escribiendo, la mamá tenía 4 hijos, es como más complejo. Entonces, el verlo de manera gráfica nos puede ayudar también. Entonces, bueno, pues a tiempo. Ay, qué emoción me da esto. Para poderles dar chance para responder dudas, preguntas que tengan. Ya el día de mañana empezaremos a ver más técnicas a profundidad, más específicas de cada uno igual si me adelanto aquí, vamos a ir viendo, ¿no? La intervención sistémica, vamos a ir viendo cada una de las técnicas para que ya lo tengan como mucho más claro, ¿no? De todas maneras, cualquier cosa para los que nos ven en retransmisión también, que últimamente no he podido entrar a las retransmisiones, pero ahí está mi número de teléfono, ahí está mi contacto de WhatsApp, me pueden mandar un mensajito y saben que siempre les contesto. A veces me tardo un poquito, pero siempre les contesto, ¿no? Y ahí están mis redes sociales. Les comentaba la licenciada que justamente al terminar este taller el día miércoles, por ahí tenemos un ciclo de charlas y tenemos otras, actividades también. Entonces, ahí quien guste, ahí están las redes sociales. Entonces, bueno, voy a dejar de compartirles para irme a contestar las dudas que tengan, ¿va? A ver.
A ver. mm, ¿Qué tan común es usar el genograma en la sesión? Pues miren, es una manera gráfica. Hay dos formas en las que se puede utilizar el genograma, como tú estructurar tu genograma, ¿no? Como con los datos que te da la familia y estructurarlo tú por aparte para darte una cuestión gráfica, pero también se puede utilizar como una herramienta en la que ellos sean conscientes. Incluso se puede trabajar el genograma con ellos como una actividad, ¿no? A ver, para que conozcamos más a su familia, vamos a hacer como un árbol genealógico, pero más detallado. Se llama genograma y se puede trabajar con ellos, ¿no? Incluso puede ser en una hoja de rotafolio o en una hoja pequeña, en una cartulina también se puede hacer. Y entonces vamos viendo con ellos, ¿no? Como la simbología y a ver, vamos a ver. Hombre, mujer, y lo vamos a poner así. ¿Y cómo creen que es la relación entre estas personas, ¿no? Y a lo mejor ahí también nos sirve para que ellos nos vayan dando su perspectiva. Ay, no, yo creo que ellos se llevan bien mal, ¿no? O se hablan feo, o esto o el otro. Entonces también esto, y ya cuando ven el genograma, pues ya les ayuda como a ver, ¿no? La estructura de su familia. Y a lo mejor ahí también lo podemos utilizar como una herramienta para decir, bueno, ya están viendo aquí cómo está su familia estructurada, ya están viendo cómo son las relaciones entre ustedes, ya están viendo qué pasa, qué les gustaría trabajar. Es decir, cuando volvamos a hacer este genograma, cómo les gustaría que se viera, ¿no? A lo mejor, pues no me gustaría que hubiera tantas rayas de zigzag, ¿no? Tantas relaciones conflictivas. No me gustaría que hubiera esto. Entonces, también esto nos puede servir como una herramienta. De hecho, en el libro que les comparto, que les digo del genograma, nos habla de un taller de genograma para muchas personas y es enseñarles cómo hacer y a través de juegos y dinámicas también cómo poderlo trabajar. Entonces, de ahí incluso pueden tomar algunas estrategias y técnicas que les pueden servir también, ¿no? Para trabajarlo. Entonces les digo, ¿qué tan común es? Pues es que depende del terapeuta. Hay terapeutas que no lo utilizan, o sea que pues no ocupan el genograma. Hay quienes sí, les digo, es una cuestión, igual que todo, es una cuestión relativa, ¿no? Pero la verdad, desde mi perspectiva, creo que es una muy buena herramienta. Creo que les puede servir bastante, creo que puede ser de utilidad. Entonces, pues ahora sí que ahí ya dependerá de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué tan común o no? Pues no sabría decirles, pero bueno. Mm, Ok, si traen a un niño a terapia, pero el problema está en la dinámica familiar, ¿cómo se les explica o se le propone a la familia que lleven la terapia familiar? Miren, la mayoría de las veces, yo que trabajo mucho con niños, es así, ¿no? O sea, entonces sí trabajas con el niño, pero la bronca no está ahí. Es irlos trayendo, ¿saben? Aceptar como papás, como cuidadores, a lo mejor que parte de lo que estás haciendo de pronto. Interfiere en el desarrollo adecuado de tu hijo o que hace que tenga cierta conducta, es complicado de entender. Quién es mamá o quién es papá lo sabrá. O sea, uno siempre hace las cosas pensando que es lo mejor y dices, o sea, yo aquí estoy dando mi mejor trabajo como mamá, ¿no? Entonces, de repente el darte cuenta que, chin, resulta que tu hijo es berrinchudo porque no le sabes poner límites. Es difícil, ¿no? Porque es como, le estoy regando. Entonces, creo que la manera en que debemos hacerlo es como guiarlos, ¿no? Hacia esa parte de, bueno, vemos que esta situación está pasando con su hijo, pero igual yo voy a trabajar con él en las sesiones, pero sí creo que sería importante que también a lo mejor les pueda brindar orientación, les pueda dar tips, podamos conocer un poco más la dinámica familiar para entender y que ustedes también le puedan ayudar a mejorar en eso, ¿no? Entonces, cuando yo despersonalizo la situación y lo hago como un trabajo en equipo, para ayudar al niño a resolver esta situación. Entonces ellos no lo sienten como que es mi bronca, como que yo, sino es como, ok, voy a trabajar en equipo para resolver esta situación. Y ahí es donde va entrando, ¿no? Entonces ahorita vamos a empezar con esta cuestión de, ¿qué le parece si en una sesión
vienen sin el niño para que bueno, cuando hablamos de terapia infantil, pues la primera sesión siempre es sin el niño, ¿no? Ahí podemos identificar nosotros, pero sí irlo trabajando, ¿no? A lo mejor voy trabajando en las sesiones con el niño, pero después integro a mamá, pero después tengo una sesión nada más con los papás. Y de pronto, la verdad es que siendo muy realista, muchas veces ellos ni siquiera se dan cuenta que están llevando una terapia familiar porque su idea es estoy llevando a mi hijo y me citan al psicólogo porque, para ayudar a mi hijo, ¿no? Pero ahí es donde podemos empezar a trabajar otras cuestiones, ¿no? Y a lo mejor sí sugerirles la terapia individual y a lo mejor sí sugerirles también la dinámica, ¿no? Entonces, es como ir buscando la manera más tranquila posible de hacerles ver que todos interactúan entre sí y que pues cada parte, cada uno de ellos es importante para que esto pueda salir de la mejor manera, ¿no? Espero, Omar, haber contestado tu pregunta. Ay, qué bueno que te gustó, Telma. El nombre del libro, ahorita les digo. El nombre del libro se llama El genograma, un viaje por la interacción y juegos familiares. Ese es el libro. Si se trata de adolescentes, tampoco entrarían en la primera sesión. Les voy a decir por qué yo no lo recomiendo. Porque cuando hay adolescentes en la familia, la mayoría de las veces la situación de conflicto recae en la relación con el adolescente. No siempre, pero la mayoría de las veces es así. Porque tiene cambios, porque está rebelde. ¿Por qué? Porque al final de cuentas está cambiando y está buscando ser independiente y su cerebro está teniendo un montón de cambios. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a desafiar más, empieza a comunicarse de una manera diferente y eso desestabiliza. De hecho, justamente el día de mañana que veamos las crisis familiares, que algunas son esperadas y otras no, hay ciertos momentos que suele haber dificultades y cuando uno de los hijos atraviesa por la adolescencia, suele ser una crisis. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos llevan al adolescente en la primera instancia, obviamente, y hay que ser realistas, que cuando llegan al psicólogo llegan a quejarse de todo lo que está pasando. Entonces, en esas quejas muchas veces puede haber cosas que sean hirientes, que sean lastimosas, o incluso si vamos a trabajar temas de adultos, por decirlo de alguna manera, a lo mejor hay cosas que no le han dicho al adolescente, que él no sabe, hay secretos de familia, hay situaciones que si está él ahí, a lo mejor los adultos no se pueden expresar de la misma manera, no nos podrían compartir toda la información o el recibirlo de así de primera instancia para el adolescente puede ser complicado, ¿no? Entonces yo sí recomiendo que primera instancia sean únicamente los adultos y ya después. Y si no hacen caso, porque también me ha tocado que a lo mejor uno hace la sugerencia, pero llegan todos, no acatan las indicaciones porque dicen, no, pues ese es familiar, pues vamos todos, ¿no? Nada más hay que tener cuidado con ciertos temas que puedan llegar a ser sensibles, observar muy bien cómo es la dinámica de la familia, ante ciertas preguntas, cómo reaccionan. Uno se da cuenta cuando te están dando información, pero como que se están guardando información, entonces puedes cambiar la pregunta, pero por ahí dejas eso pendiente para en un momento que no esté presente X o Y persona integrante de la familia, pues ya poder ahondar un poquito más, ¿no? Entonces, bueno. Pregunta Rosita si vamos a ver los diferentes tipos de familia. Miren, yo me encontraba en un dilema. ¿Vemos los tipos de familia o ahondamos más en técnicas? Y la verdad dije, vamos a darle más a las técnicas. Ya sobre la marcha iremos viendo también los tipos de familia, porque es que ahorita es tanta, o sea, de verdad, cualquiera puede ser familia, vaya. Entonces, es un poco complejo ahondar en los tipos de familia porque ya es muy complicado, ¿no? Pero sí vamos a ir tratando a lo largo de las técnicas como de demostrarles cómo se podrían adaptar a ciertos tipos de familia, ¿va? Ok, la información, me imagino que para el genograma, pregunta Magali, la información de la familia externa, ejemplo, familia del papá, ¿lo ves en las sesiones individuales? Miren, si nosotros vamos a hacer el genograma por aparte, es decir, yo voy a ir organizando mi genograma, sí lo puedo hacer en sesiones individuales para ir ahondando más.
pero sí lo vamos a hacer como una dinámica familiar para que ellos se conozcan dentro de la misma sesión en la que vamos a estructurar el genograma, se puede ir ahondando. A ver, ahora vamos a preguntarle a papá. ¿Cómo es su cómo ha sido su familia? A ver, ¿quiénes eran los miembros, no? Antes de conformar esta familia, ¿cómo era su familia? ¿Quién está? Ah, ahora a mamá y así, ¿no? Vamos estructurando. Entonces, dependerá, ¿no? Si es ya que vamos a hacerlo de manera interna nosotros, pues entonces sí ya en las sesiones individuales es donde podemos ahondar muchísimo más. ¿Ah? Ok, ¿qué pasa con aquellos integrantes que no quieren acudir a terapia o que fueron llevados a consulta de manera obligatoria? Si ya están ahí, aunque fueran obligados, pues es nuestra oportunidad para hacerlos sentir en confianza, para que encuentren algo de beneficio para ellos en las sesiones, ¿no? Es decir, el que se sientan escuchados, el que también nos interese lo que ellos piensan, el que a lo mejor si de verdad no quiere hablar nada en la sesión, no, o sea, está callado, está así de esto, a lo mejor sí al final pedir que nos den un chancecito para hablar por individual con esta persona y a lo mejor sí poder platicarle, ¿no? A ver, ¿tú qué piensas de todo lo que dijeron? Porque yo sé que aquí dijeron un montón de cosas, que si culpas, que si responsabilidad es esto, pero a mí me gustaría saber qué es lo que tú piensas, porque yo sé que a lo mejor tú sientes que tú no eres responsable de muchas cosas que te dicen que eres responsable. O sé que a lo mejor tienes una opinión que en otras ocasiones has dado y pues no ves que haya un resultado, ¿no? Pero este espacio, la idea es esta, que aquí se puedan, te puedan escuchar, que aquí te puedan decir. Entonces, si nosotros hacemos que esa persona se sienta en confianza, que sienta que puede realmente obtener algo. Quien no quiere acudir a terapia puede ser por diferentes situaciones o porque es el responsable mayor de las situaciones y en el fondo lo sabe y le cuesta trabajo entenderlo, o porque ha sido como esa ovejita negra de la familia a la que siempre le cargan todas las situaciones porque es más fácil cargarle a esa persona todas las situaciones y los demás lavarse las manos, ¿no? Entonces ya iremos viendo más o menos cuando observamos cómo se ha tejido esa situación y darle mayor confianza. Cuando alguno de los integrantes no ha querido ir, a mí en lo personal, lo que he hecho en algunas ocasiones es, por ejemplo, fulana de tal persona no quiso venir. Ok, ¿te parece si me puedes compartir su contacto? Y entonces ya yo de manera individual, pues le mando un mensajito, ¿no? A lo mejor, oye, sé que no quisiste acudir, me gustaría, conocerte a lo mejor y lo mismo, o sea, como esa plática de ver, ¿no? O sea, no se trata de buscar culpables, al final de cuentas también tú eres parte de esta familia y es importante conocer tu perspectiva, porque si no, solamente conoceré la perspectiva de los demás, o sea, como esa parte, ¿no? De poder integrarlo un poco a esta cuestión, puede ser vía llamada, vía un mensaje, y la verdad es que regularmente las personas terminan accediendo, ¿no? Y algo que yo siempre les digo, date la oportunidad una vez, o sea, ya si de plano no te gustó, no te sentiste a gusto, no fue lo que tú esperaste, ya no regresas, pero date chance por lo menos una sesión, ¿no? Y regularmente les digo, van y ya empiezan como a conocer y ya, se les hace más fácil, ¿va? Ok, alguien por aquí pregunta, la primera vez que tomo una clase en ICADE. Ah, pues qué gusto que te haya tocado compartirla conmigo. Por ahí en los grupos de donde te contactaste para el link de esta sesión, ahí te van a dar la información del pago y todo eso, ¿no? De hecho, pues igual no hay ningún problema, puedes tomar las 3 sesiones en vivo y ya después realizar el pago, ¿no? ¿Cómo sería el genograma de una madre soltera? Igual, o sea, pongo a mamá si esa mamá en algún momento tuvo una pareja, ¿no? O sea, porque alguien concibió con ella, a menos que haya sido una fertilización in vitro, que también es la ocasión, también hay casos así, pero si en este momento es mamá soltera, acuérdense, yo pongo toda la estructura, a lo mejor con quién pues sí, engendró a su hijo o a sus hijos, pero si hubo un divorcio y entonces yo voy a encerrar en la línea punteadita únicamente a las personas que componen la familia con la que yo estoy trabajando, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues todo lo demás se pone de la misma manera.
Dice, el genograma se agrega al expediente. Sí, o sea, sí se lo puedes agregar al expediente. La familia ayuda a la creación del genograma, es decir, les dice a la familia que escriban o que digan alguna información y el terapeuta hacerles el esquema en el papel. Es que sí, miren, al final de cuentas, acuérdense que tenemos que ser flexibles y lo más versátiles y adaptar las situaciones a lo que nosotros necesitemos, ¿no? O sea, puede ser que ellos lo hagan, puede ser, yo lo voy haciendo y ustedes me dicen realmente eso es lo de menos. Al final de cuentas, lo que queremos es, queremos tener la información que nos sirva para ver de una forma gráfica cómo son las relaciones de esta familia y cuáles son los sucesos importantes y acontecimientos que han pasado para que den como resultado los conflictos o las situaciones que hoy en día tenemos que resolver, ¿no? Básicamente esa es la cuestión. Ok, muchas gracias. Cuando hacemos evaluaciones salen aspectos afectivos muy fuertes y estos se comparten delante del niño o solo con los padres. Es muy relativo, o sea, si hay una situación a lo mejor en que yo estoy detectando no sé, que el niño ha vivido cierto tipo de abuso, ¿no? Por ejemplo, o a través del proceso, a través de todo esto, pues como se los decía, si el niño es muy pequeño y él no tiene todavía esa noción, pues sí, por aparte, lo hablo con los padres, se los expongo, les explico la situación, qué procede, cómo va a ser todo ese proceso, pero también es importante que cuando vaya a hacer un diagnóstico, una situación o lo que sea que convenga con el niño, también se le tiene que explicar a él lo que está pasando. O sea, no nada más a los adultos. Tal vez no en la misma situación, o sea, le explico a los adultos, dejo que vivan su shock, su proceso, que lo entiendan esto, los oriento, los guío. Y después tengo una sesión donde también esté el niño y también se les expone, ¿no? Incluso para dar un diagnóstico. De repente, no sé, saliéndome un poquito del tema, pero a lo mejor cuando van a dar un diagnóstico de TEA o un diagnóstico de TDAH o un diagnóstico de lo que sea, se hace con los papás y al niño, o sea, también se tiene que hacer con él y explicarle qué tiene, por qué, cómo funciona, qué se va a hacer, cómo lo va a trabajar, si se cura, si no se cura, si es una condición de vida, o sea, todo eso se les tiene que explicar porque a veces es como, no, a ellos no, y realmente esto afecta, ¿no? Entonces también es importante que siempre lo hablen y se trabaje con ellos, ¿va? ¿Se puede hacer uso de los diferentes enfoques en una sesión de terapia familiar? Desde mi perspectiva, claro que sí, porque se pueden ir combinando al final de cuentas dependiendo de las necesidades, ¿no? Sí, la verdad que sí, Liz, es más fácil ver el panorama, el de la familia cuando estamos viendo en genograma, como que es más gráfico, entonces eso siempre ayuda. Ok, cuando alguien pregunta, ¿cuándo sería realmente necesario comentarle a los padres sobre el tema que el hijo ha comentado en la sesión? Cuando este tema lo ponga en riesgo a él o ponga en riesgo a alguien más, hablemos de situaciones de abuso, situaciones de adicciones, situaciones de algún trastorno que hayamos identificado que requiera un tratamiento, hay situaciones de alguna enfermedad, situaciones de pensamiento suicida, ideación suicida, intentos de suicidio, en ese caso sí o sí se tienen que llevar a cabo, ¿no? Si ya son cuestiones como me hicieron un reporte en la escuela que no le he dicho a mis papás y no sé cómo manejarlo, ahí ya es una cuestión más de ir llegando a acuerdos con el paciente, porque al final de cuentas no es algo de vida o muerte, no es una cuestión tan compleja y ahí es donde podemos ir generando esa alianza, pero esas alianzas siempre tienen que ir con un compromiso por parte del paciente, ¿no? A lo mejor, ok, es que no quiero que le digas a mi mamá que me hicieron un reporte porque no hice la tarea, ¿no? A lo mejor, ok, va, esto me lo estás confiando, queda entre tú y yo, pero ¿qué crees que podríamos hacer para que eso no suceda, ¿no? ¿Cuál crees que sería el compromiso, ¿no? Entonces ahí lo podemos utilizar a eso, pero cuando sean temas más delicados, siempre sí o sí se tiene que dar aviso a la familia, ¿va?
Sí, decía aquí preguntaba, entonces es posible que al momento del tratamiento puedan compartir técnicas de diferentes enfoques. Yo sí lo hago, o sea, sí trabajo con diferentes enfoques en cualquiera de las terapias que yo doy, no sea individual, sea familiar, sea de pareja, siempre trabajo con diferentes enfoques, porque creo que cada quien está algo diferente, entonces no todo nos funciona para todo el mundo, entonces nosotros tenemos que ser los que nos adaptemos a la familia, no la familia a nuestra manera de trabajar, nosotros a la dinámica familiar. Dice Osvaldo, de alguna manera los ayudaría a concientizar su rol familiar. Supongo que la cuestión del genograma, sí. Cuando hablamos de terapia estructural, el genograma nos ayuda muchísimo para poder visualizar esa parte, ¿no? Si un niño tiene TDAH, ¿se aplica en terapia familiar o primero el problema con el niño? Miren, es relativo, depende de cuál sea la orientación. Y así, aquí sí es importante que veamos la separación. Ok, si yo tengo un niño con TDAH, ese niño sí o sí necesita llevar su proceso psicológico, terapéutico, para poder lidiar con eso, para manejar, para adaptarse, para control emocional, para todo eso. Ese es su proceso individual, ¿ok? Ese es individual. Pero también puede ser que si haya situaciones para la familia, para la aceptación, para el manejo, para el control y todo eso, van a ser las sesiones con la familia para trabajar lo que se tenga que trabajar con la familia. Entonces aquí sí es importante saber que dentro de esos procesos de terapia familiar, lo ideal es que la mayoría de los miembros o todos sus miembros llevasen su proceso individual, pero cuando hay algo diagnosticado como tal, esa persona sí o sí necesita llevar su proceso individual, ¿va? Entonces es como una complementación el proceso de la terapia familiar. Ojo, las preguntas que de repente me estoy saltando, aparte que luego se me mueven y ya me di cuenta que de repente me salto, algunas otras no se las contesto porque les voy a dar respuesta en las sesiones futuras, es decir, mañana pasado les voy a dar respuesta, por eso algunas me las salto, ¿va? Mm, mm, mm. En el caso del genograma, ¿también se puede usar para terapia individual o solo es aplicable para terapia familiar? No, también lo pueden utilizar para terapia individual, para terapia infantil, para terapia de pareja, o sea, realmente se puede utilizar. Pero en la cuestión de la terapia familiar sí nos da una visión más amplia, ¿no? Y la ventaja de la terapia familiar es que, bueno, si yo ya estoy viendo que esta persona tiene dificultades con fulano, mengano, perengano, y todos están aquí, entonces podemos ir trabajando en equipo para que esas relaciones mejoren. En cambio, cuando yo estoy trabajando solamente con una persona y estoy viendo que tiene muchas dificultades con X o Y persona, pues lo único que podemos hacer es brindarle las herramientas a esa persona para que desde lo que le compete a esa persona pueda hacer las modificaciones y pueda trabajar y pueda gestionar adecuadamente. Pero pues no podemos intervenir en los otros esquemas familiares, ¿no? Entonces, eso yo creo que es la ventaja o el beneficio que nos brinda el trabajar en terapia familiar, ¿no? El que no nada más es trabajar con un elemento, sino con diferentes, que nos ayuda muchísimo más a lograr las metas más rápido, ¿no? Se entrevista a cada miembro de manera individual, por ejemplo, en los casos de los miembros adultos tengan su propia familia, pues depende cuál sea la situación que estemos trabajando para poder ver que tengan su propia familia, porque en teoría es una cuestión familiar la que se está trabajando. Es muy relativo. No les podría decir yo una estructura específica de las sesiones, cómo deben de ser. El día miércoles sí les voy a dar como un esquema a grandes rasgos de cómo serían las sesiones y qué abordaríamos en cada una de las sesiones, pero pues es que va a haber situaciones individuales, va a haber terapias en que estén todos. Es muy relativo dependiendo de las necesidades, ¿va?
Buenas tardes, maestra. Los enfoques podría entrar a la terapia colaborativa. Pues sí, al final de cuentas es tratar de ir integrando y yo sé que hay muchos enfoques. En esta ocasión, pues me centré en algunos enfoques porque por el tiempo, para poder ahondar un poquito en las técnicas, ¿no? Pero también sé que hay muchísimo más. Dice, ¿qué sucede en los casos en la terapia familiar donde se les pide que asistan todos los miembros de la sesión, pero alguien falta, aunque se les dice continuamente que lleguen y siguen sin asistir? Pues a lo mejor llegar a algún acuerdo, recordarle a esta persona y trabajar con lo que tengan para trabajar, ¿no? Al final del día es así, sí se les puede decir, sí se les puede sugerir, pero al final de cuentas vamos a trabajar con las personas que realmente estén interesadas, ¿no? Y en tratar de lograr la mayor cantidad de cambios positivos de los que estén interesados. Y sí, a veces va a ser un poco complicado jalar a otras personas, entonces tampoco les podemos obligar. ¿Considera viable trabajar la terapia familiar en línea o sería necesario de manera presencial? Sinceramente, es de las terapias que a mí en lo personal me gusta más trabajar de manera presencial porque siento que es un poco más dinámico esto y el otro. Sin embargo, también se puede llegar a trabajar de manera remota. La verdad es que el otro día les decía yo a una familia con la que estaba trabajando, tiene sus ventajas, les digo, porque si alguien está gritando, nada más le silenciamos y ya, y se empezaban a reír, ¿no? Le digo, y en cambio en vivo no podemos silenciar a nadie. Pero, o sea, ahora sí que depende de cómo nos vamos adaptando a las necesidades y depende de la situación específica que sea. Si es una cuestión de comunicación, si es una cuestión de ciertas situaciones, pues realmente también lo podíamos trabajar en línea, ¿no? Pero a mí en lo personal, este tipo de terapias sí me gusta más trabajarlo de forma presencial, ¿no? Pero bueno, quedaron dudas, yo sé que sí, este, pero de verdad les agradezco muchísimo, ya el tiempo nos come, siempre me como todo el tiempo, siempre dice la licenciada de hora y media, dos, quienes estén en mis talleres saben que siempre son las 2 horas completas porque siempre me llevo las 2 horas, pero igual le tomo fotito por aquí a las preguntas que quedaron pendiente, para los que nos ven en la transmisión también con toda confianza me pueden escribir. Y la retransmisión, pues es el día de hoy a las 7 p.m. hora Ciudad de México. Quien guste darse una vueltecita por mis redes sociales, voy a tener un ciclo de charlas hablando de diferentes temas. Entonces, quien guste, por ahí están los datos en mis redes sociales y pues le cedo los micrófonos a la licenciada Ceci, no sé si nos quiera comentar algo más antes de cerrar. A ver si anda por ahí. Yo buscando a la licenciada. Mm, mm. Y yo estaba viendo a ver sus preguntas. No, la retransmisión es hoy a las 7 p.m., si no me equivoco. Sí, a las 7 p.m. y mañana ya tenemos la siguiente sesión. Ahorita les voy a compartir mis redes. Sí, entonces la siguiente sesión es mañana a la misma hora. Siempre las sesiones son a la misma hora. Le estoy para compartirle mis redes. Ahí está, ahí les mandé el link de mis redes por si alguien quiere ahí checar. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí, su atención, el que estén aquí presentes y nos vemos mañana ya con más técnicas. Yo sé que es lo que más les gusta, como trabajar con las técnicas. Este, y cualquier duda, cualquier cosa, con toda confianza me pueden escribir, ya sea a través de mis redes sociales o a mi WhatsApp personal, ¿va? Entonces, bueno, supongo que la liga está
No, el link de la retransmisión es diferente, ¿eh? Por ahí se los van a hacer llegar. En los grupos que están, de hecho, un ratito antes de que inicie la retransmisión, les hacen llegar el link. Ese link sí es único por retransmisión y acuérdense que no se queda grabado. O sea, pasa como si estuviéramos viendo la sesión en vivo y terminando ya, se corta. Y el que sí es el mismo link para los 3 días es con el que entraron a esta sesión. Ese sí es el mismo link, ¿va? Entonces, bueno, pues un gusto estar aquí. Les agradezco mucho su participación. Nos vemos el día de mañana. Cualquier duda, cualquier cosa, pues con gusto. La Alexis sí, yo creo que ya no se conectó hoy, pero nos vemos mañana, ¿va?